buenas noches, bienvenidos al Gatalagua. Es 9 de mayo, aquí estamos, 2018. Comienza el Gatalagua, un programa en el que vamos a tratar varios aspectos, pero en esta presentación me gustaría destacar dos asuntos. En primer lugar, vamos a hablar del separatismo y cómo de alguna manera está cada vez más acorralado. Hoy se han producido importantes noticias que eran las figuras que estaban aquí, que desde luego están de alguna manera o van a marcar lo que es el devenir de este desafío independentista. En primer lugar, el Tribunal Constitucional, digamos que ha aceptado a trámite ese recurso del Gobierno, en virtud del cual Carles Puigdemont no va a ser presidente de la Generalitat. Era el último cartucho que tenía el presidente huido, el presidente fugado, el que, entre otros, nos ha llevado a esta situación de desafío al Estado, a nuestra democracia, pues que se vaya olvidando. Que se vaya olvidando de ser la cara visible, aunque sea desde Alemania, donde está huido. Pero no lo duden, que esta semana Puigdemont va a dar una rueda de prensa y va a proponer al cuarto candidato, que se dice pronto, en estos 4 meses que llevamos del año 2018, cuarto candidato para sustituirle y ser el presidente. Va a ser su delfín, su títere. Va a ser el que gobierne, el que dé la cara, pero quien va a tomar las decisiones será Carles Puigdemont. ¿Quién será? Hay muchos nombres. Esta noche vamos a intentar debatirlos. Pero desde luego que Puigdemont, adiós muy buenas, que se olvide de ser presidente de la Generalitat. La justicia española le espera que rinda cuentas ante el desafío y el golpe de Estado que dio el pasado año. Hablando del golpe de Estado, el juez de Arena sigue impasible pese a todas las presiones, pese a ese ruido mediático que hay en la mayoría de medios de comunicación de la izquierda, incluso en la calle, sigue R que R, piano a piano, en las investigaciones y en su proceso para abrir juicio oral. Recuerden que el juez de Arena no va a ser el juez que juzgue a los 24 procesados más Puigdemont, que hoy ha dicho, los ha acusado y les ha dicho que todos están procesados. Entre ellos, ya lo saben, Puigdemont, Junqueras, Romeva, Forcadell, etcétera, etcétera. Y tendrán un juicio. Ya veremos cuándo y si se llega a celebrar en este 2018. Hoy, en un auto, el juez de Arena ha vuelto a ser contundente. Fíjense algunas de las cosas que hoy ha dicho en respuesta a algunas de las peticiones que hacían los que están acusados. En primer lugar, ya el ministro Montoro o su gabinete le envió al juez de Arena esa petición que le hizo el magistrado, decir, oye, aclárame si lo que dijiste en esa entrevista a un medio de comunicación, a un periódico, es verdad. ¿Hubo malversación o no? Y según el informe de Montoro, y Arena concluye que el ministro admite la tesis contraria a las que los recurrentes sustentan. ¿Esto qué quiere decir? Esto es que sí hay una posibilidad material de que existan fraudes no detectados, es decir, de que hubiese malversación de fondos públicos. En Román Paladino, que se utilizase dinero de usted, mío, de todos los catalanes y todos los españoles para la organización del golpe de Estado y del referéndum ilegal. Esto lo dice el juez después de recibir el informe de Cristóbal Montoro. Pero es que Arena dice mucho más. Atención, confirma que hubo violencia, por tanto hubo el delito de rebelión, abre la puerta incluso al delito de sedición y ojo a lo que dice. La insurrección en la que se insertó esta movilización con expresiones de violencia fue de tal envergadura, recuerda Arena, que Su Majestad el Rey, como jefe del Estado, tuvo que dirigir un mensaje a la nación española para, entre otras cosas, a los dirigentes catalanes, decirles e implorarles y exigirles que cumpliesen la ley, que cumpliesen con la democracia, que cumpliesen con la Constitución. Interesantísimo auto del juez de Arena que esta noche vamos a desgranar para que vean ustedes en qué punto estamos. Y un asunto más relacionado con Cataluña. Esto es más preocupante porque está ocurriendo a día de hoy. Saben ustedes el acoso, y aquí lo venimos denunciando en el Gatalagua, que se está haciendo a todo aquel que no sea independentista. Y encima también en los colegios. Aquí iban a ver las caras de esos 9 profesores de un instituto de San Andrés de la Barca, en Barcelona, que han sido denunciados por la Fiscalía por señalar a los hijos de los guardias civiles y encima insultar a sus padres. Es decir, a los guardias civiles, con la palabra más fina fue salvajes. Lamentable, esos profesores desde luego deberían estar fuera de sus puestos, de dejar de dar clase la docencia para toda su vida e incluso también estar en la cárcel. Pero en cualquier caso, hoy, en concreto, la Asociación Pro Guardia Civil ha dirigido una carta a la UNICEF, como ven en sus pantallas, donde, atención, dicen cosas como las siguientes. Nos parece alarmante, ojo, lo que denuncia la Guardia Civil, el acoso y la humillación continua a la que están siendo sometidos los niños de los guardias civiles, de los servidores públicos, que velan por salvaguardar el orden público de los españoles
y por ende de los catalanes, de los separatistas y de los no separatistas, de todo el mundo. Pero es más grave que la actitud de silencio de los que tienen la obligación legal y moral, ojo con esta reflexión, de la defensa de los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos, es decir, de la Generalitat, de las asociaciones. Y me he apuntado, entrecomillados, para que vean, hablan de iras, ira contra los niños, de pintadas, de escraches, de acosos a las viviendas, de los guardias civiles y por tanto de los niños. Algunos niños que incluso dicen han necesitado tratamiento psicológico viendo la presión a la que están sometidos. Hoy estará con nosotros el presidente de esta asociación Pro Guardia Civil, que nos va a contar cuál es el día a día que viven la Benemérita, los que están allí destinados y sobre todo los hijos de nuestros agentes. Lamentable. Y hoy, como ven aquí, se celebra el Día de Europa. Vamos a hablar de la imposición de la Unión Europea. Lo que ha sido la Unión Europea durante tantos años después de la Segunda Guerra Mundial, la construcción europea, hay muchas cosas positivas, de las cuales a buen seguro usted ya las sabrá, hablaremos, las destacaremos, pero también vamos a hablar de cosas que de alguna manera no todo el mundo habla, no todo el mundo denuncia, que son los aspectos negativos o que se pueden mejorar clarísimamente dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, es ese arrebato de la soberanía a muchísimas naciones, a muchísimos países en nuestro país. Cada vez los integrantes, los Estados miembros de la Unión Europea tienen menos poder de decisión, independientemente de lo que digan nuestros ciudadanos, independientemente de lo que digan nuestras leyes. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con la euroorden, con Puigdemont. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con Estrasburgo. Recuerdan, aquí lo ven, la doctrina Parot, cómo lo derogó el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y venga, decenas de etarras a la calle. Por ejemplo, ¿por qué se entrometen? O la última de Estrasburgo, decir que nuestro Código Penal que no vale nada, con lo cual quemar la bandera española o quemar las fotografías del jefe del Estado, que no es delito, por mucho que lo diga la legislación española. Esto, desde luego, es muy mejorable, por no hablar también de lo que está ocurriendo con Cataluña, con la economía, etcétera, etcétera. Esa soberanía y los países que intentan que su soberanía se haga respetar, veas el caso de Hungría o de Polonia, tirones de orejas continuos y humillaciones públicas. Es normal, esta Europa, hay dos velocidades. ¿Por qué tiene que mandar el eje franco-alemán? ¿Es positivo, es negativo? España, durante muchos años, ha sido receptora neta de fondos de la Unión Europea, pero a día de hoy, saben ustedes, por ejemplo, que ya aportamos más de lo que recibimos de la Unión Europea. En fin, interesante debate esta noche en el Catalogua, con algunos aspectos más y asuntos interesantes que nos deja esta jornada. Si les parece, pasamos a la mesa. Les presento a los analistas que hoy nos acompañan. Está con nosotros José Luis Roig, a quien ya saludamos. José Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. ¿Todo en orden? Sí, bastante bien. Bastante el bien. orden es relativo, pero lo dejamos en que bien, estamos bien. Bueno, yo que me alegro. Gracias, Roig, por estar con nosotros. Gracias a ti. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer, querido Gonzalo, y déjame que comience, pues, como esta mañana, a la Madrid y a Upaletti. A ver si los dos equipos de la capital de España, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, vuelven a coronarse como reyes de Europa, ganando las dos finales continentales que en breve jugará el Atlético de Madrid y posteriormente en Kiev. Europa también, luego hablaremos de eso, el Real Madrid. O sea que yo deseo que nuestros amigos del Atlético de Madrid pues se alcen con el triunfo y más en la época en la que estamos viviendo. Bien, eso será en unas semanas. Veremos si estos dos equipos españoles ganan estas competiciones europeas, de las que ya un equipo español ha ganado, que es la Copa del Rey y la Liga. ¿Algo que decir? Enhorabuena. Muy bien, así me gusta. Enhorabuena por esos dos trofeos domésticos de andar por casa. La Liga y la Copa del Rey. Sí, muy bien. Dos trofeos por cierto, ¿a los domésticos. taxistas no les dices nada? Sí. Lo iba a decir yo ahora, iba a empezar yo con el... Venga, a ver, Eduardo, a los Buenas noches. taxistas. No, hombre, no, el saludo protocolario Sí, y los por taxistas, supuesto. fundamentales para nosotros, ¿eh? Fundamentales para nosotros. Los taxistas llevan en la radio puesto el gato al agua y por lo tanto son los principales agentes difusores de este programa a través de la radio en la noche madrileña. Bueno. Eduardo, ¿algo más que decir en esta breve introducción? ¿Te has dejado algo? Tengo muchas ganas de hablar de Europa. Ah, bueno, pues claro que sí. Va a ser un debate interesante y desde luego, ya les digo yo que no va a ser tedioso, no va a ser aburrido, porque desde luego es un asunto del que muy poca gente habla y nosotros vamos a abordar, porque la encrucijada en la que estamos es importante. Antonio Alonso Timón, profesor, buenas noches. Muy buenas noches a usted, a la mesa y a los taxistas. Iba a empezar yo a decir, porque me lo ha quitado usted, porque se le olvidaba a Eduardo García Serrano. No sé si tiene usted algo para meterse conmigo. ¿Le gusta mi letra hoy o he ido apuntando aquí Ponía cosas? doctor en Derecho, Ya pero no vamos a traigo cambiar el corbata. rótulo, doctor en medicina general, porque desde luego la letra del profesor es, vamos, Es como una receta, ¿verdad? Totalmente. Ya no traigo Dentro de las corbata para recetas que de no se los meta médicos. usted con mi corbata, pero ahora se mete con la letra, no sé si voy a tener que escribir
Pobrecito, es que... Bueno, en fin, es que viene de ver aquella película protagonizada por Scarlett O'Hara y está un poquito victimista el profesor. Bueno, en fin. Cristina Seguí, buenas noches. ¿Qué pasa? No. ¿Que te has dormido con estas largas presentaciones? Impresionante, son las 11:30 prácticamente, después de presentarse solamente Eduardo. ¿Cómo que las 11:30? Por favor, ¿te imaginas a Eduardo hablando de Europa? Bueno. Sí, para presentarse tarda media hora. No puede ser. No son las 11:30, Cristina. No, prácticamente. Son las 10:10. Yo pensaba que sí, lo 10:10. siento. Pensaba que sí. Bien. Te has adelantado 1 hora y 40 minutos. Una cosa. Parece político. Oye, ¿qué pasa con Roma? Que ahí está siendo muy polémico Pues Roma. no sé, que puse un tuit el otro día que me iba a Roma el viernes. Sí. Bueno, y se ha liado la de Dios porque puse por fin Roma, pero como que me voy a Roma. Sí. Y la gente, no, en la ubicación estás en Valencia, mentirosa, no sé qué. Bueno, unas cosas, que fue viral, no sé, la próxima vez me... Bueno, los fans de Cristina Seguí que no le dejan ni salir de Valencia. Bueno, gracias Cristina por estar con nosotros. En los próximos minutos se incorpora Juan Arza. Tenía un pequeño retraso en el AVE que le trae de Barcelona. Conectamos con nuestra redacción. Fátima García Manzano, buenas noches. Cuéntanos cómo puede participar nuestra audiencia en El Gato al Agua. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Como siempre, de dos formas. La primera de ellas, añadiendo a sus agendas el siguiente número de teléfono, 670-03-45-43. Durante toda la noche van a poder ver sus mensajes de WhatsApp en la parte inferior de sus pantallas y al final de la noche también escucharemos sus notas de voz. La segunda forma, a través de nuestro perfil de Twitter, @gato_directo o con el hashtag #elgatoalagua. Y no olviden que pueden ver el programa en riguroso directo desde nuestro canal de YouTube Intereconomía TV, así que anímense y participen. Bueno, muchísimas gracias Fátima y a ustedes por participar una noche más en el programa que cada noche lo hacen de manera abrumadora. De Fátima, conectamos con nuestra compañera Paula Cruzado del Club de Amigos para presentarnos las novedades de este mes de mayo, que son muchas y variadas. Paula, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. El Club de Amigos de Intereconomía sigue repleto de actividades. Para las próximas semanas tenemos prevista la conferencia de Javier Ortega, secretario general de Vox, el miércoles 16 a las 7 de la tarde. Nos hablará de defender España desde los tribunales. El próximo domingo, día 20 de mayo, recorreremos tierras de Castilla-La Mancha. Visitaremos el maravilloso Palacio de El Castañar, propiedad del conde de Mayalde, continuando nuestra ruta por el castillo de Prin, en Retuerta del Buyaque. Almorzaremos en la dehesa del Carrizal. Saldremos de la sede del Club de Amigos sobre las 9 de la mañana y regresaremos sobre las 7 de la tarde. Rab Salam estará con nosotros para hablarnos sobre masonería y el Islam. Serán los martes 22 y 29 de mayo a las 6:30 de la tarde. Y para finalizar nuestras conferencias del mes de mayo, acabaremos con Mario Conde, que será el próximo miércoles día 23 a las 7 de la tarde. Sin olvidarnos antes del concierto que tenemos de José Manuel Soto, que va a ser el próximo día 5 de junio a las 8 de la tarde en el Teatro Rialto. Así que, Gonzalo, no se pueden perder ninguna de nuestras actividades. Lo único que tienen que hacer para apuntarse es llamarnos al teléfono del Club de Amigos, que es el 91-616-2464, o escribirnos a club@intereconomia.eu. Les espero. Bueno, pasan 15 minutos de las 10 de la noche. Hoy es el Día de Europa. Como saben ustedes, la Unión Europea estamos celebrando el final de la Segunda Guerra Mundial y digamos que todos los países, incluido España, y casi todos los partidos políticos o todos los que tienen representación parlamentaria lo han celebrado, fíjense, incluso en Madrid con una orquesta. En el Congreso de los Diputados también se ha celebrado esta efeméride, por llamarlo de alguna manera, y todos volcados con la construcción europea que tenemos a día de hoy, con la deriva en la que está tomando el viejo continente. Sin lugar a dudas, habrá aspectos positivos de lo que ha sido la trayectoria europea desde la reconstrucción de nuestro continente desde la Segunda Guerra Mundial, pero hay muchos aspectos oscuros que también, o que tampoco, los medios de comunicación hablan. Solo se habla de lo positivo. Y hoy queremos abordar y hacer un balance de lo que ha sido esta construcción europea. La soberanía de las naciones, que cada vez va menos, la capacidad de decisión, la imposición que nos hacen los países miembros soberanos, supuestamente, que votamos a nuestros políticos, que tenemos nuestras propias leyes, esa intromisión que se está produciendo en muchas ocasiones. En España tenemos algunos ejemplos concretos. Bueno, en primer lugar, vamos a escuchar cómo lo han celebrado
Los políticos, quiero que escuchen a la alcaldesa de Madrid, que me llamaba la atención, cómo lo celebraba, porque desde luego no ha reparado en gastos, vean. Pero es también importante recordar que aparte de la estructura política, tiene que haber organizaciones europeístas, sino que nosotros como sociedad civil seamos capaces de constituir siempre muchas células, muchos grupos que hagan posible el que de verdad Europa sea esa mezcla de todos, sea esa unidad que tanto ha hecho posible, como decía Rafael Altamira, la paz sostenible. Bueno, esto decía Carmena, pero es que el presidente, atención, del Parlamento de Cataluña, la máxima institución del Estado en Cataluña, Roger Torrent, decía eso, que españoles no, pero que los catalanes son profundamente europeos. Fíjense. Catalunya ha estat lligada sempre a les idees que també estan subjacents a Europa del debat, de la paraula, de la democràcia, del parlamentarisme, i per tant són idees que en són absolutament pròpies. I en aquest sentit, Catalunya sempre ha posat a disposició de la construcció europea el seu tarannà, les seves credencials des d'un punt de vista democràtic i el seu esperit en favor dels drets i les llibertats fonamentals. Bueno, Fátima García Manzano, muy buenas noches. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo, digamos, ha sido esta construcción europea y algunos puntos negros o lagunas que nos deja esta actual Europa. Venga. Así es, Gonzalo. Vamos a recordar cuáles son los errores de esta institución y, como siempre, pues lo vamos a ver a continuación. Porque, por si no lo recuerdan, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha decidido imponer su orden sobre España en varias ocasiones. La primera de ellas y la más reciente, cuando determinó que quemar banderas o imágenes de los reyes era libertad de expresión. Cuando decidió también poner fin a la doctrina Parot, o cuando aprobó que se concediera una indemnización a los terroristas de la T4. Pero no es el único que impone su doctrina. El Parlamento Europeo ha decidido entrometerse en las decisiones judiciales y debatirá la sentencia de la manada, antes incluso de que la revise el Tribunal Supremo. Pero no es la única intromisión. Política monetaria, organización económica, mercado laboral, servicios públicos, seguridad social, son solo algunos de los temas en los que Europa tiene más poder que cualquiera del resto de los países. ¿Dónde queda entonces la soberanía nacional? Y acabamos con el poder que tienen los políticos conocidos como globalistas a nivel electoral. Y no por su porcentaje de votos, sino por la campaña mediática que llevan a cabo para evitar que los euroescépticos lleguen al poder. Ejemplo, Emmanuel Macron y Angela Merkel, quienes consiguieron aunar fuerzas para volver a erigirse como los líderes de Europa. Es más, fue la canciller alemana la que impuso el sistema de cuotas ante la mirada de países como Polonia y Hungría, que se postulan en contra del sistema Schengen y de esta Europa que han construido los tecnócratas. Bueno, muchísimas gracias, Fátima. Venga, una primera reflexión breve de los miembros. Eduardo, ¿la Europa actual es la deseable? ¿Es la que se ideó después de la Segunda Guerra Mundial? Porque, desde luego, tú en muchas ocasiones, a tenor de lo que ha dicho Fátima, has sido muy crítico con algunas de las cuestiones europeas. Vamos a ver si en la pompa el protocolo y los fastos que se han llevado a cabo hoy hubieran estado presentes, por ejemplo, Adenauer, uno de los padres fundadores, y Schuman, pues los hubieran corrido a todos a gorrazos. Porque Europa, en su constitución, ha renunciado explícitamente a uno de sus pilares fundamentales, explicitado en el color de su bandera, por cierto, que es el cristianismo. Europa es Roma, Atenas, Roma y el cristianismo. Esos son los tres grandes pilares de la civilización europea, de la civilización occidental y de lo mejor que ha dado la historia de la humanidad, sin duda de ningún género, sin menosprecio a ninguna otra región del mundo. Lo mejor que ha dado la historia de la humanidad es Europa, Atenas, Roma y el cristianismo. Bien, los fundadores de lo que fue el mercado común, el Tratado del Carbón y del Acero en origen, hoy hubieran corrido a gorrazos a todos los que estaban celebrando el aniversario de la Fundación Europea. La bandera de Europa es azul. Yo no sé si contarlo porque a lo mejor los giliprogres del Partido Socialista, de los partidos comunistas, de los partidos agnósticos y de los partidos ateos europeos, pues cambian el color inmediatamente. El color de la bandera europea es azul porque azul es el manto de la Inmaculada Concepción. De ahí toma su color la bandera europea. Adenauer, Schuman, compañía.
de ahí toma el color. Y las estrellas de la bandera europea, sobre ese fondo azul, no son las estrellas de la Vía Láctea ni de la Osa Mayor, son las estrellas de la corona de la Inmaculada Concepción. Así se consagra el germen de lo que hoy conocemos como Unión Europea. Bueno, eso ha desaparecido de los textos legales de Europa, con lo cual Europa, la Unión Europea, que no es toda Europa, pues se ha quedado sin su sentido original, y es de lo que hablaremos, de cómo, por la pérdida de ese sentido original, estamos en la situación en la que estamos. Antonio Alonso Timón, profesor, yo creo que europeísta convencido. Cuéntenos. Gonzalo, ¿tú has ido a la guerra? Yo no. Pues es la primera generación de europeos que no va a una guerra. ¿Qué entiendes por ir a la guerra? Ir a la guerra, el enfrentamiento de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es la primera generación de europeos ¿Y la guerra de los Balcanes? que no va a la guerra. ¿De hace 20 años? No era precisamente el espacio europeo, pero si quieres hablamos de eso, pero los porque Balcanes precisamente son Europa, ¿no? hubo un país que ahora está haciendo otras cosas que tuvo mucho protagonismo en la guerra de los Balcanes porque actuó por su cuenta. No, es que si empiezas con esa pregunta, Antonio, bueno, si pues me dejas acabar, Eduardo, que yo te he escuchado. En los Balcanes, si me dejas desarrollar el argumento, yo te he escuchado. Clave de Europa, yo te he escuchado. Se llevó a cabo Venga, una sigue. guerra atroz que condujo Cuando a la tú decidas, destrucción hablamos. de un Estado europeo. A ver, déjame decidirlo a mí. A ver, profesor, y después Eduardo, evidentemente, tendrá la réplica. Venga. Es evidente que el proyecto europeo, como no puede ser de otra forma, un proyecto de estas características tiene sus luces y sus sombras. Tiene muchas más luces que sombras. Y ciertamente tiene alguna sombra. ¿Y cuándo han aparecido las sombras del proyecto europeo? Han aparecido las sombras del proyecto europeo cuando Europa ha tirado con dos velocidades, cuando se han producido asimetrías. El ejemplo paradigmático lo tenemos con la Unión Económica y Monetaria, cuando la zona euro se ha desgajado del conjunto de la Unión Europea. Cuando en un momento determinado se iba avanzando con velocidad de crucero en la integración europea, que hay que recordar que primero fue Comunidad Económica Europea para resaltar el aspecto económico, porque se intentó por la vía política y por la vía militar después de la Segunda Guerra Mundial y no resultó la vía económica, pero cuando se intentó profundizar por la vía política en el Tratado de Maastricht y empezaron las dos velocidades y empezó la zona euro fuera de la Unión Europea, es cuando ha habido problemas, cuando se han producido las asimetrías. Justamente lo mismo que está pasando en España. No funcionan los proyectos asimétricos, funcionan los proyectos simétricos como el de Estados Unidos. Hay que recordar que la formación de Estados Unidos como Estado federal tardó 136 años, de 1776, cuando declaran la independencia, a 1912, cuando Arizona se entra en la Unión como último estado continental y se conforman los 49 estados continentales, luego entra Alaska y Hawái en 1965. Y no fue una historia fácil, precisamente. Tuvieron una guerra civil. No tuvieron una guerra civil, pero espera un momento, Eduardo. ¿Tiene nada que ver la conformación de los Estados Unidos de Norteamérica Estados Unidos era la decimoctava potencia mundial. En 50 años, Estados Unidos, en 1962, Estados Unidos llegó a ser la primera potencia mundial, lo cual significa que estando unidos somos mejores. Es mentira que perdamos soberanía. No podemos echar la culpa a Europa de los problemas que tenemos internamente. Gonzalo, España dentro de la Unión Europea tiene una voz en el mundo. España fuera de la Unión Europea no tendría una voz en el mundo. España ha sido uno de los países más beneficiados por la Unión Europea. Yo te hago una pregunta. Cuando Messi juega con Argentina, no es el Messi del Barcelona, porque Messi, siendo un grandísimo jugador, no hace un equipo. El equipo lo hace el Barcelona y tiene que estar acompañado de Iniesta, tiene que estar acompañado de Xavi en su momento, de Luis Suárez, etcétera, etcétera, y esperemos que no de Griezmann el año que viene. Bueno, a ver, un segundo, a ver. Eduardo va tomando nota porque el resto de la mesa quiere hablar. Por cierto, saludo a Juan Arza. Todavía. Juan, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal ¿Todo estáis? bien? Muy bien, sí, gracias. Bueno, enseguida Juan Arza opinará al respecto. Vamos a completar la primera ronda con Cristina, con Roch y con Arza ya, evidentemente después, el interesante debate, porque ya les digo que este debate probablemente no lo vean en muchos sitios más porque la visión es única. Venga, Cristina. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con los dos, básicamente. Estoy de acuerdo con que Europa le ha dado mucho a España económicamente y en todos los aspectos más tecnocráticos, ¿no? de lo que puede aportar Europa, pero si algo hemos visto a raíz del desafío separatista
es cómo ha fallado Europa estrepitosamente. No estoy de acuerdo, al revés. Sí, acabo, bueno, porque si no va a ser muy complicado. ¿Cómo ha fracasado Europa estrepitosamente asumiendo las fake news venidas de Cataluña, independientemente de que el gobierno... los medios de comunicación europeos, no las instituciones europeas. ¿Alguien ha reconocido a Cataluña en Europa? ¿Puedo acabar? Sí, por supuesto. Bueno. ¿Cómo ha subido Europa y los medios europeos y muchos gobiernos europeos las fake news venidas de Cataluña? Por más que esos gobiernos no apoyaran explícitamente al gobierno de Puigdemont, ya sabemos que los únicos que les han apoyado son algunos políticos de Alternativa por Alemania y la extrema derecha flamenca. Pero es cierto que independientemente de la falta de discurso y de contradiscurso y de relato y de las acciones diplomáticas de España, sí que las han asumido a priori. Luego nos planteamos otro de los elementos más dantescos de esta situación, y es cómo ha fallado el planteamiento de la zona Schengen, ¿no? ¿Para qué? Mucha gente se está planteando ahora mismo para qué sirve la zona Schengen, si los golpistas pueden pasearse de un sitio a otro además sabiendo, ellos conocen cuáles son los fallos europeos y pues que están absolutamente amparados, ¿no? La islamización de Europa es uno de los elementos más graves, como no solamente se ha permitido, sino como se hace pedagogía y proselitismo del Islam, ¿no? de la cultura, de la superioridad moral de una religión que de entrada, incluso hasta la más moderada, es liberticida. Cómo se han sustituido valores cristianos por los valores islámicos, y la aceptación y el encumbramiento como algo épico del régimen marxista, de las políticas marxistas. Han fallado absolutamente y por eso... ¿Tú crees? ¿Que Totalmente. Europa apuesta por la política marxista? No, Europa no. Pero sin ninguna duda no están sabiendo... Perdona un momento. Están un segundo, Cristina. Te recuerdo, recuerdo, profesor, que estos días decía que Eduardo que la Unión Europea rechaza los orígenes cristianos de la civilización europea, y a día de hoy se está ensalzando a Karl Marx por su aniversario. Juncker. Y esto está ocurriendo. Pero Lo digo porque no es ninguna cosa... Pero es que además, esto está ocurriendo en la actual Unión Europea. Independientemente de que sea un proyecto fracasado, ni siquiera los países de centro-derecha europeos están sabiendo legitimarse por encima de estas políticas, ¿no? Y de estos partidos nuevos surgidos como aquí, o como en Turquía, o como en muchísimos sitios, ¿no? Me parece que es una cosa evidente. Bien. Roch. A ver, sí, no, simplemente que lo de Juncker, que es lo que estabas mencionando tú, que le hicieron un homenaje a Marx diciendo que, en fin, que había que entenderlas de esto, a mí me pareció fatal. Me pareció, vamos, no estamos alucinante, aquí como para darle alas al comunismo cuando sabemos todos esto. Pero bueno, el tema va por Europa, simplemente es una anécdota, pero una anécdota importante porque Juncker no es cualquiera. No es cualquiera. Es el presidente de la Comisión Europea. Sí, será cualquiera, pero es el presidente de la Comisión Europea. Claro. A ver, que España es Europa y es europeísta, yo creo que está bastante claro. No, incluso hacia Europa. España hacia Europa y es además más, lleva a Europa al otro lado del Atlántico. Muchos historiadores es la que hablan lleva a Europa. Que el germen de Europa españolista, el germen de España hacia Europa está en la propia Reconquista. La voluntad de no ser el norte de África y ser el sur de Europa. Muy bien, José Luis. Y eso es un dato histórico, pero bueno, que es importante tenerlo en claro. Fundamental. Que no es una casualidad. No es una casualidad, ¿no? Dicho esto, seguimos siendo europeístas. Hace 2 o 3 semanas estuve en la Embajada de Francia, donde se presentaba una encuesta de la fundación, no es fundación, lo de el Instituto Elcano, que era respecto a Francia y España, ¿quién eran más europeístas? Y de 0 a 10, los franceses son el 5,8 europeístas y los españoles seguimos siendo el 7,2. Es verdad que llevamos menos tiempo en Europa, en el sentido oficial, en el sentido, dijéramos, como socio... En la Unión Europea. En la Unión Europea, exacto. En Europa llevamos toda... Pero hay que decir que ese hecho también influye, el hecho de ser un socio más reciente... Sí, crea un papanatismo que es el que se refleja en esas encuestas. Que ahora ya encuestas. se nos está, con el tema de Puigdemont y otros temas que antes se han mencionado, ya se nos está bajando quizá esa ilusión, pero vamos a seguir siendo Europa. Eso por un lado. Y luego...
Decías de España, que cómo nos ven. Es verdad que es una unión de países, más a veces unión de mercaderes, más que de voluntades humanistas. Es decir, el problema de Europa es que las raíces humanistas, el humanismo cristiano que le caracterizó, se ha arrinconado y se ha olvidado. Se ha expulsado. Se ha expulsado y eso tiene problemas. Pero también hay unos problemas que son las leyendas negras de cada país. La leyenda negra española funciona muy bien en el norte de Europa y siguen viéndonos y aquí, como... donde mejor funciona la leyenda negra es en España. Pero fuera también la saben sacar y recordar. Claro. Y esas leyendas a veces pues, nos vienen mal a la hora de, en fin, de ajustar pues, los temas como de Puigdemont, insisto, la sentencia. Termino. La clave, yo creo que conseguiremos una Unión Europea, vamos bien, yo creo que es un éxito la Unión Europea, incluso a pesar de sus errores es un éxito y para España es bueno. Y será más éxito cuando vayamos ajustando leyes, o sea, tengamos un código general para todos, que no tengamos esas discrepancias de que si tienen que, aquí lo juzgan a uno y ahí en otro país lo sueltan. Yo creo que esa integración, esa unidad, nos va a favorecer a todos. Sí. Juan. Bueno, yo creo que la Unión Europea es un éxito, en fin, espectacular, inimaginable y tremendo, ¿no? O sea, en las relaciones internacionales yo creo que es una cosa realmente única, ¿no? Creo que es indiscutible que a los países europeos nos ha ido bien desde el punto de vista de la paz y de la convivencia, que para eso, no lo olvidemos, fue creada la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que es el germen de lo que después fue la Comunidad Europea, el Mercado Común, etcétera. Fue para prevenir y para impedir las guerras entre países europeos que habían desangrado el continente durante siglos, que eran absolutamente frecuentes y salvajes, y que con la Unión Europea y la cooperación económica entre países pues desaparecieron buena parte de los problemas que habían dado lugar a esas guerras. ¿No? El nacionalismo era el problema. Efectivamente, o sea, como digamos, barrera frente al nacionalismo. Y el nacionalismo también económico, pues ha sido una barrera, en fin, indiscutible. Creo que también se ha convertido en un espacio de prosperidad social, creo que se ha convertido en un espacio de libertad. Vamos, vivimos en una especie de condominio, y cuando miramos por encima de la barrera hacia el resto del mundo tenemos que ser conscientes de nuestra situación de absoluto privilegio. En este pequeño continente, en esta pequeña península, vivimos realmente en un condominio de privilegiados en todos los sentidos, se analice con el indicador que se analice, incluso frente a otros bloques de alto desarrollo económico que pueda haber en Asia o que pueda haber en Norteamérica. Y bueno, algunos de los problemas que se han puesto aquí encima de la mesa, pues yo no creo ni que sean privativos de la Unión Europea, ni que se le puedan atribuir al proyecto europeo. Son problemas que en algunos casos son problemas de alcance mundial, que son problemas relativos al funcionamiento de las democracias liberales en este mundo de las redes sociales y de los nuevos medios de comunicación, que son problemas relativos a las graves crisis políticas y demográficas que hay en el mundo, en África, en Oriente Medio, y que lógicamente nos impactan, pero que también impactan sobre muchos otros países, y quizás lo que pasa es que no somos conscientes, pero están impactando de una manera brutal. Entonces, no tiene ningún sentido, a mi juicio, algunos de esos problemas atribuírselos a Europa o culpar a Europa, sin querer negarlos y sin querer minimizar su importancia. Bueno, a ver, tenemos que hacer una brevísima pausa. Pide ansioso la palabra Eduardo García Serrano. Ahora se la otorgamos, como no puede ser de otra manera, pero después de una breve pausa de publicidad. Y estamos aquí de vuelta hasta ahora. Bueno, 10:37. Europa. ¿Qué Europa tenemos? ¿Qué Europa queremos? La que nos merecemos. ¿Cómo ha sido la que nos merecemos? Dibujaban Roch y Juan Arza, incluso el profesor, una especie de Arcadia feliz donde estamos viviendo en Europa. Pero Europa no es solo eso. ¿Por qué? Y ahora esa pregunta que lanza a la mesa. ¿Por qué hay cada vez más un europeísmo creciente
y no me refiero de esos populismos que algunos sacan al argumento, no, no, ciudadanos de a pie, normales, como usted, como yo, que no les gusta esta Europa. La Europa burocrática, la Europa de las dobles velocidades, ese eje franco-alemán donde hay muchos otros que se ven damnificados, la Europa en que se pasan por el forro, y perdón por la expresión, la legislación española y nos obligan a indemnizar, por ejemplo, a terroristas, a soltarles a decenas de ellos a la calle, derogando la doctrina Parot. La Europa que dice que nuestro Código Penal no sirve de nada y que quemar, por ejemplo, banderas y fotografías del rey, que no es delito, por ejemplo, y que hay que también indemnizar a quien sí lo ha hecho. La Europa, por ejemplo, que la soberanía de los pueblos, de las naciones. España es un país soberano, tengo yo entendido. Pues no, cada vez nos quitan más soberanía, cada vez mandan desde Bruselas y cada vez se alejan más a lo que dicen los ciudadanos. Está ocurriendo, por ejemplo, con la migración, decía Cristina. ¿Por qué se tiene que criticar lo que, por ejemplo, países que sufren la inmigración más que otros, como puede ser Hungría, Polonia, están decidiendo tener un trato diferente? Por cierto, con el apoyo y refrendado por los ciudadanos con respecto a todo lo de los refugiados, la inmigración. ¿Y por qué se ponen el grito por no seguir los dictados de Europa? Bueno, en fin, temas interesantes que me gustaría seguir debatiendo. Creo que está siendo usted muy ecuánime en la balanza. No, pero yo ya he dicho que una vez definida la Arcadia feliz de Europa, por el lado derecho de la mesa, me gustaría, oye, cuestiones que preocupan a los ciudadanos. Pero ahora intervendré con algunas cosas que ha mezclado usted con un mínimo de rigor de algunas cosas que se han comentado. ¿No ha sido rigurosa mi intervención, profesor? En lo de la doctrina Parot, no, por ejemplo, porque la doctrina Parot no la deroga la Unión Europea, la deroga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que depende del Consejo de Europa. No tiene nada que ver con ninguna constitución Europa. No, si yo no digo ninguna institución de la Unión Europea. Yo no he dicho que haya sido la Unión Europea y sin haber escuchado mejor mi presentación. He dicho que fue es el Consejo de Estrasburgo. Y Estrasburgo, si no estoy mal informado, está el Tribunal Superior de Derechos Humanos. Del proyecto de Constitución Europea, no de Europa. Claro, porque Estrasburgo está en Suajili, claro, está en Australia. Bueno, a ver, Eduardo, venga, a ver, un segundo. Eduardo y Cristina. Si me concedes una moratoria de 30 minutitos para mí solo, pues vamos a ver, como tú muy bien has dicho, la Arcadia feliz que han pintado fundamentalmente el profesor Alonso Timón y Juan Arza, por cierto, está en Europa, en la mitología griega es donde está la Arcadia feliz, en plena Europa. Bueno, pues esa Arcadia feliz, vuelvo a repetir, efectivamente, aquí se vive mejor que en África, se vive mejor que en la inmensa mayoría del gigantesco continente asiático, se vive mejor que en la inmensa mayoría de Hispanoamérica, qué duda cabe. Pero eso no quiere decir que la Unión Europea sea la Arcadia feliz. Vamos a ver, yo sé que esto que voy a decir pues va a provocar escándalo porque es un dogma de fe. Decir que desde que España ingresa en la Comunidad Económica Europea, aquí atamos los perros con longanizas, todos somos más altos, más guapos, más prósperos, las españolas están más macizas, los españoles miden 1,90, desde que se produjo ese milagro, desde que entramos en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea, esto es falso. Esto es falso. España tenía unos índices industriales antes de entrar en la Unión Europea y una industria pesada a la que tuvo que renunciar. El envite final se lo da Giscard d'Estaing a Felipe González con el célebre o lo tomas o lo dejas. Nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea, y esto lo cuenta Ramón Tamames, que no está aureolado de lo que yo estoy aureolado, sino todo lo contrario, es un tótem, una vaca sagrada del progresismo. Bueno, pues Ramón Tamames cuenta cómo España, cuando Giscard d'Estaing le dice a Felipe González, esto es lo que hay, o lo tomas o lo dejas, firma. ¿Qué supuso aquello? El desmantelamiento de toda la industria pesada europea. Española. El desmantelamiento del poderosísimo sector agroalimentario español. Para convertir a España en lo que hoy somos, un país de servicios. No es verdad. Un país sin industria pesada y nada más que de servicios. Un país de vacaciones para que los fontaneros noruegos y los jubilados alemanes vengan a España a disfrutar en esta Arcadia feliz, llena de sol, de paella y de tablaos, vengan a disfrutar su jubilación de 3.000 euros al mes. Por favor. En eso a eso quedó reducida España paulatinamente, y a cambio de eso
a cambio de aceptar, esto lo cuenta Tamames, que vuelvo a repetir, es una vaca sagrada del progresismo. Pero has simplificado demasiado, Eduardo. Bueno, a ver, ha quedado claro en el momento. Yo voy a ser muy rápida. España era la segunda potencia del mundo en el 86 en construcción naval, en astilleros. A ver, cosa que es Eduardo, vamos a dejar que responda, por favor. Desaparece. Vamos a ver. A ver, A cambio de convertirnos en un país de servicio. A cambio de mucho dinero. Vamos a ver. Y a cambio de dinero, claro. ¿De dinero para qué? Oye, España ha sido, Eduardo, España ha sido receptor neto de la Unión Europea, de los fondos comunitarios durante muchísimos años de cohesión, efectivamente, hasta hace poco, por cierto, que eso también hay que decirlo. Venga, argumento de Eduardo, vamos a este lado de la mesa. Profesor. Decía Eduardo, por contestar de lo último, de los argumentos particulares que ha utilizado Eduardo, a lo general. Industria pesada. Claro, la industria pesada española de los años 80 era una industria eficiente y competitiva. Los altos hornos de Vizcaya, vamos, vendían en todo el mundo y además sería una industria, era un ejemplo industrial eficiente y competitivo. No servía la segunda potencia naval del mundo después de Japón. Los datos económicos desde la entrada de España en la Unión Europea, la entonces Comunidad Económica Europea, luego Comunidad Europea con el Acta Única en el 86 y luego en el Tratado de Maastricht del 92, no admiten comparación, Eduardo. Las infraestructuras que tenemos ahora, como dice, de carreteras, de ferrocarril, como dice Gonzalo, hemos sido perceptores natos de los fondos de cohesión, que por cierto los tenemos inventó, aeropuertos en los que no vuelan ni los pájaros, Felipe estaciones de trenes en los que no para tenemos el cuarto aeropuerto de Europa, que es Barajas, del siglo XIX, tenemos autopistas por las que no circula nadie, tenemos los mayores kilómetros de AVE de Europa, solo nos supera China en kilómetros de AVE, es decir, tenemos unas infraestructuras mucho mejor que la media europea y en buena medida la europea. ¿De qué? Decía que nos hemos convertido en un país de servicios y de vacaciones. Hombre, eso era... todavía yo no veo las películas de Alfredo Landa, mirando a las suecas en la playa. Está retrotrayéndote a los años 60, a las suecas en la playa. Entonces sí éramos un país de turismo y de sol porque no teníamos nada más que ofrecer. Hoy tenemos un turismo de sol, tenemos un turismo cultural, tenemos un turismo cultural, tenemos un turismo económico de congresos, tenemos unas multinacionales, tú sabes, de las 10 constructoras del mundo que se dedican al ámbito de la creación de infraestructuras de colaboración público-privada, 5 de ellas, de las 10 mayores empresas del mundo, son españolas. Tenemos multinacionales. Momento, Eduardo, pues déjale. Eduardo. Claro, bueno, es que pues si nada. hoy no tuviéramos más cosas que hace me pinchas, 30 por favor. Pues esto nada, no sería es que España, sería imposible. Ruanda. Vale, a ver, vamos a ver. Eduardo, vamos a dejar, por favor, Roch, no nos metamos ya todos a la vez hablando, porque no se entiende en casa. Concluye el profesor, Eduardo está tomando, no está tomando nota, pero va a empezar a tomar nota muy detalladamente de todo lo que dice para después rebatir. Venga, por favor. Tenemos una economía abierta frente a una comunidad cerrada, tenemos una economía que mira al mundo y los mayores problemas que tiene España son achacables única y exclusivamente a factores internos y problemas españoles, no de la Unión Europea. La Unión Europea no es la culpable de los problemas principales que tiene España en este momento. Europa no es el problema, Europa es la solución. Europa nos ha dado una estabilidad democrática no conocida en otros tiempos en nuestro país. Que es que si no solo hablaréis vosotros. Y por último, bien, Cristina, habéis dicho ya con esto acabo, habéis dicho que algunos representantes de las instituciones europeas han estado desafortunados en algunas declaraciones. Quiero recordar aquí también yo a Tajani, por ejemplo, que sonará, ¿no? Presidente del Parlamento Europeo. Tajani, presidente del Parlamento Europeo. Creo que ha tenido una actuación modélica de apoyo a Europa porque él sabe muy bien lo que son los nacionalismos y los populismos. Y él ha tenido una actuación de apoyo a Europa, a España, en este proceso de Cataluña, absolutamente modélica. Venga, a ver, Roch, Arza y Seguí, venga. Es simplemente no. ¿Algún problema, Cristina? No, pues que yo no soy feminista, pero es que solo habláis vosotros. Cristina, ve tomando nota. Has oído lo que te he dicho. Por favor, Roch, un poco de respeto, venga, a ver. No, pero con lo que le dices tú a Eduardo, pues lo mismo. Vale, bien. Que hay un libro que recién ha aparecido que es muy interesante, que es La crisis existencial de Europa, que viene y apunta, aunque intenta ir al meollo de la esencia de lo que es Europa, toca muchos temas económicos. Pero ahí hace una crítica en el sentido de que nos ha faltado también mucha educación a los españoles hacia lo que es Europa, a conocer las instituciones, porque hacemos una encuesta... Y hacia lo que es España, pero si no te educan en lo que es España, te van a educar en lo que es Europa. Pero eso, estamos hablando de Europa, no estamos hablando de España, perdóname.
Y ese es el gran problema, que la gente no conoce Europa. Conocía Europa porque siempre ha sido, durante muchos años, un mito. Lo que había después, más allá de los Pirineos, para nosotros era todo más moderno, más fantástico, y Europa empezaba ahí. Y ese es un error. Aquí ahora hay mucho europeísmo, pero que no sabemos por qué. Creemos porque viene todo regalado. Y ahora, se ha apuntado antes, ya nos está costando dinero pertenecer a Europa. O sea, no a Europa, a la Unión Europea. Es decir, hasta ahora porque hemos crecido. Hemos crecido y eso es buena señal también, ¿no? Pero, es decir, pero los problemas vienen por eso, por no haber una educación europea en ese sentido, por no explicar bien y por esa falta de unión y sobre todo por problemas mundiales. O sea, los cambios demográficos, la globalización y todas esas cosas también son culpa del problema que tenemos con Europa. Es decir, que antes las inmigraciones y todo esto hay que achacarlo. No puedes decir que Europa sea el problema. Que hay políticos que para ti son peores que los que hubo. Yo no he dicho que Europa sea el problema. Pero es la solución. Lo que se ha dicho antes, no he dicho que Europa no es el problema. Decir que Europa es el problema, José Luis, es lo mismo que decir que España es el problema. Pues sí, los políticos. Vale. A ver, los políticos europeos son el problema. Un momento, Eduardo, vamos a venga, vamos a que Juan y Cristina también quieren hablar. A ver. La industria aquí es porque no han sabido sacar una industria más allá del turismo. Por favor, Juan. Bueno, a ver, yo creo que decir que en España no hay industria es sencillamente desconocer la realidad. ¿Industria pesada no? Hay poca. Bueno, tenemos los automóviles. ¿Qué entendemos por industria pesada? Si lo que entendemos es fabricar acero, es que no la hay en ninguna parte que no sea en China o que no... Es decir, es que es una industria que ya no es competitiva para un país avanzado. La industria que nosotros necesitamos no es industria pesada. Pero, por ejemplo, sí que somos el 8º fabricante mundial de automóviles. El 8º fabricante mundial. Que con eso... Eduardo, anota, por favor. Es que en Europa, por favor... A ver, venga, Eduardo, deja algún argumento entero, venga. En Europa somos el 2º fabricante europeo de automóviles por detrás de Alemania y por delante de Francia. Sí. Por delante de Francia. Pero las industrias no son nuestras. Además, ¿de quién es SEAT? Bueno, ¿de quién es SEAT? De la alemana. Bueno, ¿de quién es SEAT? ¿Y de quién es todo hoy en día, Eduardo? De la Volkswagen, ¿De quién es todo? ¿Y quién gestiona el aeropuerto de Heathrow? Entendido. Si me permitís acabar, sí, claro, por favor. Juan, perdón. O sea, la Renault es de Francia. Eduardo, por favor. Juan, por favor, en una economía capitalista globalizada, todo al final pertenece a capitales de tipo mundial, casi todas las industrias. Por tanto, muy pocas son las industrias, y es más, aquellas que a veces se dice que son industrias nacionales porque pertenecen a un señor o a una familia, muchas veces estos señores o estas familias declaran en otros lugares. Juan, es decir, estamos de acuerdo. Esto, lo importante es, oiga, ¿dónde se crea el empleo? ¿Dónde se hacen las cosas? Ya. ¿Cuáles son las...? Repito, España no solo es un fabricante de los más importantes del mundo en automóvil, tú España también... no, Alemania. Bueno, Eduardo, por favor. Alemania. Permíteme a ver, acabar. sí. España no. Sí, pero Eduardo, venga, no vamos a personalices en España una industria que no es Vale. nuestra. Somos montadores. Vale. A ver, Que Juan, no es prosigue, por nuestra. favor. Somos jornaleros Eduardo, por alemanes favor. en la Oye, industria automovilística. lo estáis poniendo muy Juan, difícil, es que de verdad. es así. Vale, Eduardo, luego lo matizas, pero vamos, es que no he conseguido que nadie hilvane una frase o un argumento entero. Por favor, Juan. No solo automóvil. Decíamos astilleros. Bueno, pues España es uno de los principales fabricantes de buques del mundo. Del mundo. ¿Vale? Y nuestro problema no está en Europa. Pero no de ahora, ¿eh? No, nuestro problema no está en Europa, sino que nuestro problema está en la competencia asiática, por ejemplo, la de los coreanos, que es imbatible, pero esa competencia la tiene todo el mundo, no la tenemos en Europa. Pero es que, vamos a ver, Hablábamos del sector primario, ese sector que supuestamente Europa ha destruido, que ya no se hace absolutamente nada en España. No, pues no, señor, España es la principal potencia europea en el sector de la fruta y la hortaliza. Pero si ya sabemos que somos la leche. Entonces, el caso es ¿me permitís mejoramos acabar? nosotros Un momento, Cristina, sí, ahora va Cristina. A ver, pues sí, Juan, venga, por favor. Yo estoy ofreciendo alguos datos que creo que son datos muy contundentes y podría ofrecer muchos son más datos muy maquillados, para rebatir Sí. esta visión tenebrosa de la integración. Visión tenebrosa, nada. Y ¿Ves? Ya estamos con el tópico. La reconversión Vale, pero si ahora podréis, venga, sigue, por La favor. reconversión industrial que se produjo en los años 80, lo que Europa fue, para muchos políticos españoles, fue la magnífica excusa para hacer una reconversión industrial que de todas maneras hubiera tenido que hacer nuestro país, porque estamos hablando de industrias que estaban ya periclitadas. En cuanto a Europa como espacio de libertad y de justicia,
y a la cuestión de la opinión pública europea, de cómo ha reaccionado ante Cataluña, de cómo, o al problema del independentismo, etcétera, solo quiero recordaros que estamos hablando de sectores muy concretos de la opinión pública europea. Que lo mismo ocurre con los palestinos, con el terrorismo palestino o con otros... Muy concretos no, Juan, muy concretos no. Ocurría con el IRA. No. Es inevitable en un contexto democrático que haya sectores que se posicionen a favor de movimientos radicales nacionales. Se ha expresado ahora ya con claridad. Juan, el argumento lo ha desarrollado. Venga, y ya les he dicho que lo mejor quedaba para el final. Cristina, por favor. Lo mejor, ¿sabes? Pelota. Hombre, evidente, claro. lo bueno se hace esperar. Vamos a ver, yo creo que estamos en un discurso muy maniqueo en el que o Europa es la vaca sagrada, intocable, virginal, una cosa que no se puede criticar, o es una basura. Y nadie está diciendo ni una cosa ni otra, porque Europa no es ni basura, ni un proyecto fracasado, ni una vaca intocable, ¿no? Europa tiene muchísimos problemas, como los tenemos nosotros. Y está claro, sobre todo en la época en la que España se sumió en la crisis económica, en la que Europa tuvo que intervenir muchísimas veces. El Banco Central Europeo, que es un monopolio de emisión de papel, ha propiciado muchas políticas inflacionistas, no solamente en España, sino en Europa, muy criticables. Todos tenemos clarísimo que España es la leche en todo, en todo, en muchísimos tipos de industria, pero ¿Europa nos mejora más que nosotros a ella? Es decir, ¿por qué los españoles se están cuestionando esto? Yo creo que sí que nos lo podríamos preguntar, ¿no? Tú hablabas de que hay sectores muy concretos que han criticado o que se han tragado el tema de las fake news. El Consejo de Europa pidió explicaciones a Zoido por las cargas policiales el 1 de octubre. El Consejo de Europa. No me parece que sea un sector marginal, ni muy concreto, ni nada, ¿no? Pero eso es culpa del gobierno español. El Consejo de Europa pidió una evaluación a Zoido sobre este asunto. Eso es culpa del gobierno español. Yo he empezado diciendo antes que este gobierno, sobre todo, tiene un evidente problema de comunicación interno y sobre todo externo, que es mucho más preocupante. A la política pero no se puede cuestionar, no se puede cuestionar como se ha cuestionado con todo este asunto la soberanía de un Estado, de una nación, como se ha hecho. Ha ocurrido con un tribunal regional que ha llegado a cuestionar a un juez, al juez del Tribunal Supremo. A mí me parece que esto es muy relevante. Un país donde el separatismo, donde los partidos separatistas no tienen cabida constitucional. A mí me parece que esto es muy grave. Que Puigdemont se pueda estar moviendo por Europa sin más, a su libre albedrío y con total impunidad, a mí me parece que es un fallo estrepitoso de cómo se planteó la zona Schengen. Vamos a estar de acuerdo. Bueno, bien, a ver, un segundo. A ver, Eduardo, se lo debo, pero Eduardo, tiempo tasado. Un minuto, porque tenemos ya nuestro próximo invitado que me interesa muchísimo hablar con él. En fin, es el presidente de la Asociación Pro Guardia Civil, para hablar de esa carta que han enviado a UNICEF, en la que hablan del acoso, de la humillación que están sufriendo los hijos de los guardias civiles. Y esto ocurre en España, en el siglo XXI, en una de sus regiones, que es Cataluña. Y vamos a hablar con él porque es gravísimo, ¿eh? Eduardo. Simplemente decirlo a mi querido y intelectualmente admirado Juan Arza, que yo no tengo una versión tenebrosa de España, ni muchísimo menos. Quizá ellos, los papanatas del europeísmo, los Paco Martínez Soria, que hoy salen sin boina, pero con la pancarta Europa, gracias Europa, pues tienen una visión demasiado rosa de la Unión Europea. Tiene sus defectos, tiene sus virtudes y ha tenido sus problemas enormes para España. Y por favor no me hagáis trampa, ni Antonio, ni Juan, en el solitario. Porque vosotros estáis manejando ratios económicos de 2018, de 2017, y los estáis comparando con los ratios económicos de 1986 y anteriores, para poner frente al espejo del telespectador que esto es chupiguay. Y eso es trampa. Mira, Juan, cuando España ingresa en la Comunidad Económica Europea en 1986,
el ratio de homologación de España, de la economía española, con la economía de los países fundadores, que todos eran los miembros de la Comunidad Económica Europea, era de una coincidencia, de una convergencia del 82%. Hoy, si quitamos Polonia, Rumanía, Bulgaria, que son países que acaban de llegar, hoy ese ratio es del 72%. Pero no me hagáis trampas esos datos, Eduardo, de verdad. Porque claro, que hoy se vive, tenemos más cosas que en el año 86. Pachasco, por supuesto que tenemos más si cosas. No teníamos... Repito, esto no es Ruanda, es España. ¿Pero por qué recibíamos los fondos de cohesión? Porque estábamos por debajo de la media europea, todas las regiones españolas. Todas salvo Baleares, que era la única que estaba por encima de la media. He dicho que los ratios de convergencia eran del 82. Los ratios de convergencia, hoy son del por eso 72. recibíamos. Y hoy todas las regiones españolas están por encima de la media comunitaria. Llevamos 40 minutos, más de 40 minutos debatiendo sobre Europa. No quisiera... No, a ver, no. Bueno, es que Eduardo le ha dicho un minuto y ya me ha tomado otra vez. 15 segundos de verdad, profesor, que quiero cambiar la situación. 5 minutos. No, 5 minutos no. 15 segundos. La historia de España no se puede permitir que España esté fuera de Europa. Y Europa representa todo lo contrario a lo que representa Rogelio Torrente y los separatistas catalanes. España no está fuera de Europa jamás. Bien. España ha hecho a Europa. Bueno, señores, ha estado fuera del mercado común. Pero vamos a hablar de una carta. ¿Saben ustedes lo que está ocurriendo en Cataluña? ¿Saben ustedes el desafío separatista, el golpe de Estado, el acoso? Esta Juan Arza nos lo va a poder decir, que se vive en la calle, en Cataluña, en muchas ocasiones, a los discrepantes, a los que quieren seguir, formar parte de España, seguir siendo españoles. En la escuela, ¿saben? El caso de San Andrés de la Barca, ¿no? San Andreu, donde 9 profesores señalaron con el dedo, les hicieron ponerse de pie a muchos niños menores, hijos de guardias civiles, y dijeron de su padre o de sus padres lindezas, o de lo más suave, lo más light que se llegó a decir, era que eran unos salvajes. Esto al día siguiente del referéndum, del golpe de Estado, del 1 de octubre. Y esto está ocurriendo. Están denunciados en la Fiscalía, aunque saben ustedes que el Gobierno de la Nación, por lo menos hace poco, entre otras cosas porque tiene el control de la Consejería de Educación, y de alguna manera, aunque no estaba bajo su control por aquel entonces, se ha hecho poco durante estos meses. También hablaremos del 155, pero sobre todo esa carta que se ha enviado a UNICEF con aseveraciones que los niños, ya no los guardias civiles, que sería intolerable, los niños, los hijos de los guardias civiles tienen que soportar las iras, las pintadas, los scratches, los acosos a la vivienda. Acoso y humillación, hablan en estos términos, en una carta que han dirigido a UNICEF. Enseguida hablamos, lo ven en sus pantallas, al presidente de la Asociación Pro Guardia Civil, que es quien ha enviado esta carta a UNICEF. Pero antes, Beatriz Fajardo, buenas noches, cuéntanos el evento, sin lugar a dudas, de esta primavera. El tic-tac ya ha comenzado para ese grandísimo concierto de José Manuel Soto a comienzos de junio. Danos detalles. Beatriz, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. José Manuel Soto es uno de los mayores exponentes de la canción popular en España, autor y compositor de temas tan conocidos como este. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento. Ahora, más de 30 años después de su primer trabajo, saca nuevo single, una canción alegre y festiva donde resalta su espíritu y describe plenamente su personalidad abierta y fuera de toda duda. Soy español. Soy español. No se lo pueden perder. El día 5 de junio en el Teatro Rialto de Madrid estará José Manuel Soto en concierto. Pueden comprar sus entradas llamando al 902-488-488 o en las siguientes páginas web: entradas.com, butacaoro.com o en elcorteingles.es/entradas. Un espectáculo imprescindible para disfrutar de canciones de hoy y de siempre con José Manuel Soto. Martes 5 de junio en el Teatro Rialto de Madrid. Pasan 3 minutos de las 11 de la noche, aquí seguimos en El Gato. Vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido en Cataluña, que no es poco. Importantes novedades políticas, judiciales, que de alguna manera están entrelazadas, y también una denuncia social, ciudadana, que yo creo que es importante. Saben ustedes que no es que aquí nos gusta coger banderas propias en defensa de la libertad y un derecho
como es el de los padres, de educar a sus hijos como quieran, de que los hijos vivan en paz, los guardias civiles, todo el mundo. Y tenemos con nosotros a Fernando Ramírez Tejo, que es presidente de la Asociación Pro Guardia Civil. Don Fernando, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué hace don Fernando Ramírez Tejo en el Gat al Agua? Pues, entre otras cosas, explicarnos cuál es la situación que sus compañeros guardias civiles están viviendo en Cataluña. Y sobre todo a raíz de la carta que hoy han enviado a UNICEF, en la que en esa misiva se dicen lo siguiente. Quiero que lo vean ustedes. En primer lugar, dice esta asociación que les parece alarmante el acoso y la humillación continua a la que están siendo sometidos desde hace tiempo. Escraches en sus casas, pintadas, ser señalados en las aulas por aquellas personas que tienen la obligación de la formación humana e intelectual. Se refiere a los niños, a los hijos de los guardias civiles, a menores. Pero es más grave la actitud de silencio de los que tienen la obligación legal y moral de la defensa de los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos. Prosiguen en esta carta que han enviado a UNICEF, que yo no sé, por cierto, qué eco o qué efecto va a tener, que han decidido dirigirnos a esta institución, la más importante y representativa en la defensa de los derechos de la infancia, para que intervenga en esta situación y alce su voz en la defensa de los hijos de los guardias civiles. Don Fernando, hablan ustedes de iras, de pintadas, de escraches, de acoso a las viviendas, de humillación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Cataluña, sobre todo de niños, de menores? Pues hablamos de lo que creo que hemos visto todos durante este tiempo a través de muchas imágenes. Se ha rodeado los cuarteles donde viven guardias civiles con sus hijos. Ha habido pintadas en los colegios a los que asisten los hijos de guardias civiles, precisamente acusándoles, pues eso, simplemente por el hecho de ser hijos de guardias civiles, nada más. Y hemos conocido la noticia de la imputación o la Fiscalía que está actuando contra varios profesores que de forma humillante señalaron a varios alumnos, a varios niños, a varios menores por ser hijos de guardias civiles. Y también conocimos hace días la noticia de que se están pues dando publicidad e informando de datos de hijos de guardias civiles, lo cual nos parece muy grave. Hay organismos públicos que deberían haber intervenido en defensa de los menores y hasta la fecha pues no hemos visto que nadie haya alzado la voz de estos organismos. Por esto nuestra asociación pensamos que dirigirnos a UNICEF es la más alta representación, efectivamente, de los derechos de la infancia. Vamos a ver, ha dicho el señor Ramírez varios aspectos que me parecen muy interesantes. Hemos recogido en este reportaje el acoso para que vean que no es invención, que esto es real, que está ocurriendo en España, siglo XXI, de los guardias civiles, los defensores, insisto, de la legalidad, del orden, de todos, de los separatistas y de los no separatistas. Vean. Una a una, estas son las caras de los 9 profesores del Instituto El Palau de Sant Andreu de Barca, de Barcelona. Están denunciados supuestamente por discriminar, por señalar a alumnos del centro por ser hijos de agentes de la Guardia Civil. Los docentes realizaron comentarios del tipo: se han comportado como animales, parecen unos perros rabiosos, son salvajes o unas bestias que solo saben dar palos, haciendo referencia a la actuación policial del 1 de octubre, un día antes de estos hechos. Se formó tal revuelo mediático que incluso uno de los padres salió a denunciarlo públicamente. Se trata del guardia civil Bartolomé Barba, que entró en nuestro programa hace tan solo unas semanas. Pues sencillamente quédese usted en su casa, adoctrine usted, que en este caso no sería adoctrinamiento, conculque usted sus valores y su pensamiento a su hijo, que es muy respetable, pero no haga lo propio con los hijos de los demás, porque además no es para eso, para lo que se le paga. De hecho, personalidades políticas también se postularon del lado de los guardias civiles y que recibieron rechazo. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, no dudó en señalar a esos 9 maestros en la red social Twitter y, lejos de ser apoyado, varios internautas y otros dirigentes políticos le denunciaron por ese señalamiento hacia personas anónimas. También en el Gato al Agua, una mujer de Guardia Civil denunció el trato que recibieron sus hijos. Estamos viviendo el infierno, el niño
El niño es pequeño pero se entera de todo. A raíz de esa cacerolada lleva a mi niño despertándose de madrugada con pesadillas unos 4 o 5 días. Y los peor parados, los menores, que no solo están sufriendo las iras de los independentistas radicales en los centros educativos, sino que también tienen que ver las pintadas o los scratches o actos de acoso que están apareciendo o teniendo lugar junto a sus viviendas. ¿Quién va a defender a esos menores? Bueno, vamos a ver, señor Ramírez, esto que hemos visto, estos ejemplos concretos, esto es real, esto está ocurriendo. Lo digo para que, es que hay gente que se quede perplejo de que esto es imposible, pero esto está ocurriendo. Esto está ocurriendo, está ocurriendo. Lo ha explicado muy bien mi compañero Bartolomé Barba, que es además un guardia civil allí destinado, o sea que el día a día lo está sufriendo. No es una cosa que nos inventamos porque afortunadamente hay imágenes y que todos han podido comprobar que se están produciendo. Los guardias civiles, señor Ramírez, son ustedes personas, ¿no? ¿Cómo viven, más allá de servidores públicos, porque luego tienen sus familias, cómo ven este acoso al que someten a sus hijos? Hombre. Ahora hablaremos de los niños, porque incluso creo que se ha requerido algún tratamiento psicológico para algún menor, pero los guardias civiles, ¿cómo ven que a sus hijos se les esté tratando y recibiendo esta campaña? Bueno, yo creo que cualquiera que sea padre o madre, cualquier cosa que le puedan hacer a sus hijos, podría soportar cualquier cosa que nos hicieran a nosotros y bueno, lo asumiríamos de cualquier manera. En el caso de nosotros, pues somos guardias civiles, estamos allí para defender la legalidad, para hacer cumplir las resoluciones judiciales y eso vamos a hacer. Lo que no vamos a consentir, desde luego, es que a nuestros hijos sean el objeto de la ira de las personas simplemente por nuestra condición de guardias civiles. Porque, señor Ramírez, alguien podría decir, bueno, no, es que esto va en el sueldo de un guardia civil. Esto no va en el sueldo de un guardia civil, tener que soportar que a un hijo le hagan lo que ustedes dicen, scratches, pintadas, acosos, humillaciones. En el sueldo de un guardia civil, si quiere, que tampoco tendría por qué ir, pues estaría ponerse el día de las elecciones y evitar a toda costa que se cumpliera o que se llevara a efecto un referéndum ilegal, porque eso es lo que había determinado la justicia en España. Y soportaría los insultos o lo que le puedan decir, pero desde luego en el sueldo no está el resto de su familia, porque a sus hijos tampoco les pagan para soportar estas situaciones. Hemos hablado de los adultos, señor Ramírez. ¿Cómo están los niños, los hijos? Entiendo que van desde la más tierna infancia hasta edades adolescentes, es decir, que hay un gran intergeneracional este acoso que reciben. Mire, los niños al fin y al cabo son niños y si nadie influyera sobre ellos, pues se dedicarían a jugar en el colegio, a jugar al fútbol, a tener sus relaciones normales y a despreocuparse de toda la situación que ocurre a su alrededor. Pero desgraciadamente ha habido gente que, como decíamos nosotros, son los responsables de la educación moral, que son los que más daño están haciendo porque están influyendo en el resto de niños en odiar a los otros simplemente por sus padres. Un niño llega a casa y dice, oye papá, oye mamá, yo no sé si guardia civil el padre o la madre, me da igual, pero que en el colegio dicen esto de ti, de tus compañeros. ¿Cómo reacciona un padre? Porque dice usted, los guardias civiles no vamos a consentir que esto ocurra, pero ¿cuál es la reacción primera que le sale a un guardia civil? Hombre, pues lógicamente se puede imaginar que el enfado debe ser muy considerable. Pero bueno, evidentemente yo creo que además los compañeros, los guardias civiles que están allí en Cataluña han dado un ejemplo durante todo este tiempo de una serenidad encomiable, la verdad. Yo personalmente estoy orgulloso de lo que están sufriendo allí, sobre todo los que tienen que seguir viviendo allí, de lo que han sufrido los que fueron a Cataluña durante el tiempo que tuvieron que estar allí. Evidentemente, cuando un hijo viene con esta situación, pues tú lo lógico es ir al colegio a pedir explicaciones. Y digo que hay que admirar su comportamiento porque afortunadamente no están se están comportando de una forma bastante tranquila para lo que está pasando, porque ya digo que lo que nos pase a nosotros como guardias civiles más o menos lo soportamos, pero lo que pasa a un hijo es difícil de soportar. Cristina Seguí, tú estuviste en Barcelona, fuiste a San Andrés de la Barca, que es donde está, digamos, el mayor cuartel de la Guardia Civil en Cataluña, hablaste con guardias civiles y también con mujeres, esposas de guardias civiles, en esa entrevista, en ese extracto que hemos visto. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo están viviendo? Tú que tienes contacto con ellos, ¿y qué te parece lo que está ocurriendo? Hombre,
A ver, cuando nosotros llegamos allí, que además fue la semana más complicada, porque yo creo que era el día 3 o... Después del referéndum, ¿no? La semana del referéndum. Porque nos llamó una vecina, amiga de una de las madres, por cierto, mujer de un cargo importante de la Guardia Civil. Bueno, pues quedó claro, quedó patente que son ellas las que de alguna manera dan la cara, porque ellos no pueden, ¿no? Ni siquiera con la voz distorsionada ni nada de nada, ellos se comprometían mucho profesionalmente, ¿no? Y ellas también con miedo, pero en el caso de esta mujer, de esta madre, llevaba un mes sin llevar a su hijo al colegio, a su hija. Quiero recordar que era una niña. Y su miedo no se limitaba únicamente al ámbito escolar. Ella tenía que aguantar que por las noches y por las tardes les tocaran las caceroladas y recibir insultos a pie del cuarto de su hijo, ¿no? Y esto ella lo vivía especialmente angustiada. Tengo que decir que no era la única madre, por supuesto, y aquella semana yo creo que fuimos de los primeros, además, en dar testimonio de este hecho tan grave, ¿no? Ahora han salido los 9 profesores, yo no sé en total cuántos serán, en Cataluña yo creo que serán seguramente muchísimos más, cuando no por ser guardias civiles, por no pensar como los independentistas, y únicamente lo hacen porque en ese momento, sobre todo, era el único resquicio que tenía, o sea, la única imagen que tenían en Cataluña del Estado, ¿no? De la permanencia del Estado, porque claro, el gobierno estaba totalmente ausente, ¿no? Juan, ¿qué te parece la situación? Entiendo que viviendo ahí, pero claro, esto como decía, sí que es real, está ocurriendo, y la Guardia Civil, que lo tienen tildado como casi un enemigo, ni muchísimo menos lo es de nadie, y menos tampoco de los catalanes, y menos tampoco de los que se consideren separatistas. Sí. Bueno, en esto hay una historia y hay un trasfondo. Ese trasfondo pues, es evidentemente la intención que se ha llevado a cabo con éxito por parte del nacionalismo de dominar la educación, entre otros sectores. La lengua, la necesidad de dominar la lengua catalana, que es algo que a todo el mundo pues, nos puede parecer razonable, con ciertas, digamos, limitaciones, ha sido la gran excusa para que el profesorado y el conjunto del funcionariado esté copado por los nacionalistas. Por supuesto, hace ya muchos años que el Estado ha abandonado su papel en Cataluña en este sentido. La inspección es inexistente y no tiene ni medios, ni personal, ni nada para llevar a cabo su función. Pensemos que, así como el conjunto de la población está más o menos dividido en cuanto a independentistas y no independentistas, cuando se han hecho encuestas, que ya son bastantes, a los profesores, entre el colectivo de profesores el porcentaje de independentistas es muchísimo mayor al del conjunto de la población. Lo mismo ocurre con la identificación nacional. Si la mayoría de los catalanes nos definimos como catalanes y españoles, en el profesorado los que se sienten exclusivamente catalanes son un porcentaje muchísimo mayor al conjunto de la población. Ese es el contexto y el trasfondo. Lo que ocurrió esos días fue una situación que además veíamos venir y contra la que habíamos advertido, que el nacionalismo aprovechó para crear una conmoción emocional brutal y provocar que la Guardia Civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fueran percibidos como criminales. Las imágenes que se hicieron circular y el estado emocional en el que se puso a la gente, cómo se la predispuso contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fue algo bestial, ¿no? O sea, realmente estos profesores, que probablemente ya tenían un fondo político y ya tenían una ideología y ya tenían una predisposición a actuar de esa manera, venían además de recibir una serie de mensajes a través de los medios de comunicación en las horas previas a estos hechos, pues que los incitaban, ¿no?, de aquella manera a cometer algo de lo que yo espero que se arrepientan. Pero no fueron estos señores los únicos catalanes que desarrollaron esa conmoción emocional en esas horas. O sea, hubo mucha gente
que rodeó a la Policía Nacional en los hoteles en los que estaban alojados, por ejemplo, ¿no? Un segundo, Juan, pero a ver, señor Ramírez, esto que está diciendo, y me gustaría lo que está relatando Juan, que lo vimos. ¿Cómo lo vieron ustedes, los guardias civiles, sus compañeros que están ahí? No solo los que viven en Cataluña, porque saben ustedes que hubo dotaciones especiales de la Guardia Civil, la Operación Copérnico, para reforzar todo aquel mes de octubre Cataluña. ¿Cómo lo vivieron? Nosotros lo vivimos desde el punto de vista de que teníamos que hacer cumplir una orden que habíamos recibido de evitar un referéndum que había sido declarado ilegal, con la idea de cumplir nuestra misión, simplemente. Hace muy poquitos días, en una reunión, en una unidad, tuve ocasión de hablar, vamos, de estar junto a un guardia civil que había estado en la misión Copérnico. Salió a relucir pues, en las condiciones en las que habían estado, pero aún así él destacaba el orgullo que había sentido de haber estado en esas unidades, en esa punta de lanza, en defensa de lo que era la legalidad en España, y que para él había sido lo más importante, lo fundamental. Por encima de la situación que todos conocemos, que habían estado alojados, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista lo vivimos, como cuando hemos estado en otros sitios, cuando, por ejemplo, hemos sufrido como nadie en el País Vasco, y allí hemos estado manteniendo el tipo en condiciones desgraciadamente mucho peores. Venga, más opiniones. Roch, Eduardo y el profesor. No, yo creo que esto forma parte, por mucho que la gente a veces quiera excusarse, que la Guardia Civil, la xenofobia que está imperando en muchos catalanes, ¿no? El desprecio a lo que no es de dentro y tal, y eso me lo han contado a mí y tal. Eran momentos duros los que pasaron la Guardia Civil en los hoteles y en otros sitios, pero utilizar a los niños, a mí eso ya me parece una vileza que es decir, hay roza, ya los profesores esos, yo no sé si tienen, en fin, ¿cómo va el tema de la justicia? ¿Qué les puede caer a estos profesores? Que si se demuestra que son culpables, me gustaría que la justicia fuera, en fin, ejemplar con ellos, o dura, al menos, porque me parece que utilizar a unos niños para hacer sus campañas políticas es lo más mezquino que puede pasar. Es decir, que un profesor que se supone que tiene una capacidad intelectual de educación, cuidar y de velar, tal, mezclar esas cosas, que se fueran a la casa de los padres de ellos a decirles a los padres cualquier cosa, pues mira, ya es bueno, un de momento problema tienen en un juzgado de instrucción en Barcelona, tiene una denuncia de la Fiscalía contra los delitos de odio, pero no sé cuáles van a ser las vías legales, no sé si usted tiene algún detalle más y qué es lo que les puede ocurrir a estos profesores. Ahora de momento la Fiscalía ha abierto diligencias y bueno, veremos a ver cómo evoluciona todo este proceso, que por desgracia es más lento de lo que nosotros nos gustaría, porque evidentemente la sentencia, una sentencia rápida que fuera ejemplarizante, podría poner las cosas un poco en su sitio. Si esto se resuelve cuando pasen unos cuantos años, no va a servir que ya no va a tener el efecto que debería tener. Porque la Generalitat, el conseller de Educación, que en este momento es el ministro de Cultura español, es que no han hecho nada. Hace unos días salió la noticia de que tanto el secretario de Estado de Seguridad como el secretario de Estado de Educación habían ido a Cataluña, pues entrevistarse con los guardias civiles, conocer de primera mano. Pues ahora sí hacen algo, porque una cosa es el tema penal y otro el disciplinario. Ahí están, fíjense las caras, porque nosotros ya no es una cuestión de señalar o no, pero desde luego esto es inaceptable. Y ahí están los rostros de los profesores que, según la Fiscalía, los van a ir viendo, han señalado, han utilizado a los niños. Lo peor que se puede hacer en una sociedad. Importante. Señalarles, decir que sus padres son salvajes, señalarles delante de sus compañeros. Y hay una cosa que no se ha dicho, pero en ese instituto, Sant Andreu de la Barca, la reacción de los compañeros, lejos de lo que buscaban esos señores que están viendo en sus pantallas, de señalar a los niños, de reírse de ellos, insultarles, fue de solidaridad. En muchos casos con los niños, con los menores, con sus compañeros, y ponerse de su lado y criticar la actitud xenófoba, sin lugar a dudas, e inaceptable. No, los alumnos. Los alumnos con los alumnos se pusieron codo con codo, hombro con ellos, y rechazaron lo que dicen, fíjese, este profesor independentista. Un segundo, venga, Eduardo, apunta a Juan y luego haces el matiz al respecto. Venga, que pedía la palabra. Vamos diciendo porque hemos estudiado la cuestión, porque hemos leído mucho al respecto en el global de la historia de España. Llevamos diciendo desde hace muchos años que el nacionalismo y el separatismo son una imbecilidad cruel. Es la baba del aldeano que cree que el campanario de su aldea es el ombligo del mundo. Y todo lo que no pertenece a ese microcosmos, pues es despreciable.
Vamos a ver, que un profesor estigmatice a un niño, acose y persiga a un niño por la profesión de su padre, el maestro ya dice lo que hay que hacer. Hay de aquel que escandalizare a una sola de estas criaturas. Más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al lago. Eso, en la versión laica, significaría que a estos profesores hay que echarlos de la carrera docente. A todos, ya, inmediatamente. No se puede estigmatizar a un niño. No se puede hacer que un niño en el colegio se sienta disminuido, se sienta acomplejado y se sienta acosado por la honorable profesión de su padre, guardia civil o policía nacional. Eso es sencillamente, voy a utilizar un término políticamente incorrecto, es intolerable. Y el profesor que hace eso debería ser expulsado inmediatamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo que lleva sucediendo desde que aquel imbécil que se llamó Pau Clarís, que por cierto tiene una estatua muy mona en Barcelona, en el siglo XVII organizó el Corpus de Sangre, organizó la revuelta de los segadores, etcétera, etcétera. Ese cretino separatista catalán, Pau Clarís, tiene una estatua muy mona en Barcelona, mientras a un héroe español, como el almirante Cervera, le retiran la calle por facha. Bueno, pues ese imbécil de Pau Clarís sigue teniendo una estatua en Barcelona. Estamos en plena aplicación del 155. Coño, en plena aplicación del 155 asistimos a la batasunización de TV3 y a la batasunización del sistema educativo catalán. Viene produciéndose hace tiempo, pero con estos ejemplos que estamos viendo hoy, con estos casos. El otro día, un hijo de Satanás de ETA, un asesino de ETA en TV3, aplaudido con risitas, miraditas, y colegueo de la locutriz que presentaba ese programa, se envanecía de sus asesinatos y decía que él no tenía que pedirle perdón a nadie y por nada. Y la locutriz que presentaba el programa en esa infecta cadena de televisión que es TV3, que pagamos todos para que se insulte a España desde TV3, a la locutriz le hacía mucha gracia y le ponía ojitos a ese hijo de Satanás que decía que él no tenía que pedir perdón. Un segundo, que falta el profesor. Y esa batasunización se lleva produciendo en el sistema educativo catalán, no de ahora, señor Rajoy. Mucho tiempo más. Desde hace 38 años. Tú preguntabas al principio quién era la Guardia Civil. Pues yo te voy a decir quién es la Guardia Civil. La Guardia Civil son las personas que salvan vidas y que protegen nuestras libertades, incluidas las de los separatistas. Como se ha demostrado en muchos casos, como hace unos años, algún grupo de etarras que se quedó perdido ahí en el monte, los tuvo que rescatar la Guardia Civil. Sí, señor. En Navarra. Esa es la Guardia Civil. La Guardia Civil es una institución ejemplar en España que volvió a demostrar su ejemplaridad el 1 de octubre, porque actuaron con una profesionalidad increíble, porque dada la tensión que había ese día, no solo la Guardia Civil, sino la Policía Nacional, actuaron con una profesionalidad increíble. Esa es la Guardia Civil. Este es un ejemplo, esto es intolerable lo que ha pasado con los niños, pero es un ejemplo más del abandono que sufren los no nacionalistas en Cataluña por parte de las instituciones españolas. ¿Qué 155 es este que no ataca las fuentes fundamentales de donde viven los nacionalistas, que es la educación y TV3? Lo ha dicho anteriormente Juan Arza. ¿Cómo es posible que la mayoría de los profesores, que haya un porcentaje muchísimo mayor que la media en Cataluña de profesores que sean independentistas en la enseñanza catalana? Claro, porque han echado a los otros, porque han hecho una limpieza étnica en la educación. Pero Juan, extiéndelo también al periodismo. Durante 30 años. Extiéndelo al periodismo. Si ellos tenían muy claro de dónde se tenían que nutrir, que era de la educación y de la comunicación. Y ahí han hecho auténticas limpiezas étnicas que nos traen a esta situación en este momento. Han hecho una auténtica limpieza étnica. Pero es que además no es casualidad que el día 1 de octubre montasen todas las que montaban en las escuelas. Claro, iban ahí a sus refugios, porque las escuelas en Cataluña se han convertido en auténticas madrasas.
Pero ¿qué podemos esperar? Si el ministro de Educación, que ahora es el consejero de Educación de Cataluña, dijo en el Congreso que en la educación catalana no pasaba nada y no ha hecho absolutamente nada. Yo espero que el ministro de Educación, que es el que tiene las competencias ahora en Cataluña y por lo tanto es el jefe de estos profesores, haya iniciado inmediatamente, haya incoado un expediente disciplinario con suspensión de funciones de estos profesores por un plazo que tiene hasta de 6 meses hasta que se resuelva este problema. Porque una cosa es la vía judicial y otra cosa es la vía disciplinaria y administrativa, que es perfectamente compatible. Por lo tanto, no podemos seguir con esto. Pero si es que el otro día decía el asesor de Rufián en unas declaraciones que tiene suerte la Guardia Civil de que Cataluña no sea el País Vasco de los años 80. Mire, señor, nosotros lo que tenemos suerte es que ustedes son unos aprendices de nazis. Ni siquiera llegan a ser nazis. A ver, quería hacer un matiz, Juan, antes... y después, ¿tú también, Cristina? Sí. Venga, Juan, Cristina, y despedimos al invitado. Apunto varias cosas. Fíjense que ahora los que vivimos en Cataluña sabemos que hay una operación de blanqueamiento de estos profesores semejante a la que se ha llevado a cabo con los famosos chavales de Alsasua. Es decir, se pretende, digamos, blanquear y se les pretende presentar como víctimas de, bueno, pues de una conspiración. En esa operación de blanqueamiento están los 2 sindicatos mayoritarios, conviene que lo sepan todos los españoles, Comisiones Obreras y UGT, se manifestaron a la puerta de la delegación del Gobierno cuando vinieron, digamos, a entrevistarse el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado de Educación con los padres de esos chicos, se manifestaron para apoyar a esos profesores, conviene que lo sepan todos los españoles. Está, por supuesto, la televisión pública y todos los medios de comunicación, y está también, por ejemplo, una institución como el Defensor del Pueblo, que allí recibe el nombre de Síndic de Greuges, que también los defiende. Quiero decir, ante todo esto, es decir, ante un sistema que se defiende a sí mismo, que se protege a sí mismo, que se tapa las vergüenzas, que es lo que estamos viendo, yo entiendo que el Gobierno diga que, oye, esto es un problema que se ha creado durante muchos años, que no se le puede exigir al Gobierno que lo solucione en 2 meses, pero es que no creo que nadie razonable le esté exigiendo al Gobierno que solucione el problema. Pero lo que sí que le exigimos es que comience a hacer algo de una vez. Sabemos que es un problema grave, un problema antiguo, que no lo van a resolver, pero es que llevamos 7 años. Ahora hablamos de ello. Que se pongan a trabajar en ello, porque parece que no tienen la más mínima... Ahora hablamos de clave política. Aprovecha, quería despedir enseguida, Juan, pero más reflexiones políticas, pero ya que teníamos aquí al señor Ramírez, Cristina, una última reflexión y ya despedimos a nuestro invitado. Yo quería, sobre todo, poner en alza lo que vimos nosotros cuando estuvimos allí, ¿no? El medio mes casi que pasamos en Cataluña, en el que, como muy bien acaba de explicar Juan, todo triangulaba en torno a los sindicatos de profesores independentistas que no solamente existen en Cataluña, sino en Comunidad Valenciana y Baleares, donde están habiendo gravísimos problemas ya, porque recordemos que está en su hoja de ruta aglutinarlo a su proyecto, a su ofensiva separatista. La ANC y Òmnium se encargaban de señalar y de decir dónde estaban los guardias civiles y los policías alojados, con la ayuda de TV3, que le decían a los taxistas dónde estaban también dónde estaban estos señores, y que no se intervienen ni siquiera los aparatos de los golpistas, que son la ANC y Òmnium, y siguen funcionando a pleno pulmón. Hace menos de un mes estaban en la Comunidad Valenciana también junto con las CUP manifestándose, ¿no? Y sobre todo poner en alza una cosa, y es que estos señores que deberían de ser apartados de por vida de cualquier niño, de cualquier carrera o cualquier profesión que llevara implicado tener contacto con niños, me da igual en la escuela o en una biblioteca, pues no ocurre lo mismo con un policía o con un guardia civil. Un policía hoy en día, incluido en Cataluña, después de pasar meses, no solamente un mes, tienen una pésima seguridad jurídica para poder trabajar, pueden perder la placa a la mínima, y un guardia civil lo mismo. Señor Ramírez, una última reflexión de todo lo que se ha hablado. Bueno, pues nosotros queremos visualizar que se visualice el problema, que es grave, no el problema de los guardias civiles que están allí,
que somos guardias civiles y asumimos, sino el de nuestros hijos, que creo que como niños, como menores, tienen todo el derecho a ser protegidos, y se han nombrado aquí algunos organismos que tenían que haberlo defendido y sin embargo parece que defienden a la otra parte. También sé comentar que qué hacen los niños ante esta actitud, pues lo que comentaba aquí, que ella ha dicho también, a los niños si se les dejara, pues ellos se dedican a vivir tranquilamente y a no complicarse la vida. La vida se las estamos complicando los adultos y quienes están adoctrinando de esta manera. En este país que se pixela las imágenes de cualquier menor cuando sale en cualquier imágenes, si son los hijos de guardias civiles parece que no hay ningún derecho a su defensa. Y están ocurriendo estas circunstancias y no hemos oído ninguna voz en su defensa. Y quisiera, si me permite, hemos recibido muchísimos mensajes de apoyo hoy. He recibido un correo personalmente de un señor que dice que es asturiano, lógicamente no voy a decir quién es. Después de manifestar su comprensión con la Guardia, o sea, su apoyo a la Guardia Civil, dice que le gustaría que estos niños fueran conscientes de la importante labor que están haciendo sus padres manteniendo la ley en Cataluña y del agradecimiento que provoca su sacrificio en todos los españoles. Creo que efectivamente los hijos de los guardias civiles, sobre todo los que están viviendo allí en Cataluña, si nosotros como guardias civiles estamos orgullosos de ellos más orgullosos tienen que estar de sus padres, porque lo que están haciendo será significativo para la historia de este país. Ahí queda eso, efectivamente. Sí, eso es una realidad. Fernando Ramírez Cejo, presidente de la Asociación Pro Guardia Civil, muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimo ánimo en la labor que realizan ustedes, sus compañeros. Nos despedimos y va a la Guardia Civil. Muchísimas gracias. Bueno, señores, ponemos punto y seguido a esto de la Guardia Civil, pero nos quedamos en Cataluña. Quiero que nos vayamos al Congreso, porque atención al rifirrafe que han tenido hoy Albert Rivera y Mariano Rajoy como consecuencia de la aplicación o de la no aplicación del artículo 155 en Cataluña. Saben ustedes que se está aplicando desde el pasado 27 de octubre del 2017. Y hay cosas, sí que es verdad que aparentemente al comienzo fue algo bastante vistoso, se suspendía, digamos de alguna manera, el gobierno, se relevaba a Puigdemont, a todos los consejeros, pero desde luego que lo que se ha hecho ha sido bastante estético. También llama la atención que ahora Ciudadanos diga que deja de apoyar al gobierno cuando fue Ciudadanos, entre otros, el que exigió que la aplicación del 155 fuese tan solo de 50 días hasta las elecciones, porque como sabía que en las encuestas iba muy bien en Cataluña, como así fue, que ganó las elecciones, por primera vez en la historia un partido no nacionalista ganaba las elecciones en Cataluña, eso tampoco hay que olvidarlo, aquí todo el mundo tiene sus intereses, Ciudadanos tenía sus intereses partidistas, pero ahora dice que deja de apoyar al gobierno por lo que van a ver ahora. ¿Lo podemos ver? El rifirrafe entre Rivera y Mariano Rajoy. La Fiscalía confirma que se dedicó dinero del FLA, que usted dijo aquí que no se dedicó ni un duro, al 9N, no ya al 1 de octubre. No pueden ser que con facturas a cargo del dinero de todos los españoles nos tomen el pelo los que dan un golpe de Estado. Por tanto, señor Rajoy, le pido que vigilen ustedes el dinero. Y señor Rajoy, le hemos apoyado hasta ahora, pero solo le apoyaremos si ustedes vigilan de cerca lo que hacen los separatistas en Cataluña. Si no, no podrá contar con nuestro apoyo. Yo pienso que tenemos un objetivo compartido y creo que escenificar un supuesto desacuerdo realmente no tiene ningún interés. Y no creo que sea bueno dedicar sus energías pues, a criticar al gobierno en asuntos de Estado. Y creo que esto no le da un voto. Esto le puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio, porque ve que está usted de aprovechategui en un tema importante. Aprovechategui, eso es lo que ha dicho. Por cierto, uno de los puntos o los aspectos más controvertidos es la aplicación del 155, ya no solo el control de la educación, que no se ha hecho, de los Mossos d'Esquadra, que se ha hecho de aquella manera, de una manera muy light, muy soft, sino también el punto de la televisión pública catalana. También hay discrepancias. Aquí en este plató, Xavier García Albiol, presidente del PP catalán, dijo que los planes del gobierno eran intervenir TV3, pero que por exigencias, ojo, del PSOE y también de Ciudadanos, que García Albiol lo vio por escrito, las exigencias del PSOE y de Ciudadanos, decidieron no intervenir la televisión pública catalana y así estamos. Vamos a recordar lo que dijo Albiol, porque esto, desde Ciudadanos, directamente dicen que Albiol miente, que Ciudadanos nunca exigió no intervenir TV3 para apoyar el artículo 155. Recordemos lo que dijo Albiol aquí, en El Gato.
Yo sigo insistiendo que yo era partidario de que TV3 no quedara al margen de la intervención del artículo 155 y en el partido mayoritariamente se piensa de la misma forma, pero por encima de nuestro interés, insisto, partidista o lo que yo pueda creer como militante o dirigente del Partido Popular, el gobierno de España tuvo la necesidad de llegar a acuerdos con el Partido Socialista y con Ciudadanos, y esa es una propuesta que por escrito se presentó por parte de estos partidos para que TV3 no se tocara. Por escrito por parte de estos dos partidos, PSOE y Ciudadanos, que no se tocase TV3 para apoyar el 155. Y hoy Rivera amenaza al gobierno con romper el apoyo a la aplicación del 155, un apoyo que está, o sea, una aplicación que está siendo tan controvertida e inane. ¿Qué os parece lo que estamos viviendo y lo que se ha vivido en el Congreso? Bueno, al final, los unos por los otros, pero la casa claro, sin barrer. Sin barrer, sí. La casa sin barrer, que es exactamente la dinámica en la que lleva instalada la política española durante 30 y pico años. Sí, señor. Que es los partidos nacionales tirándose las culpas los unos a los otros y los nacionalistas avanzando y haciendo la suya, aprovechándose de esa falta de consenso y de ese partidismo de la partitocracia española. Es una absoluta vergüenza, una absoluta vergüenza. El Partido Popular, si tan convencido está de que TV3 debería haber sido intervenida, a la vista de cuál ha sido la conducta y lo que está ocurriendo en TV3 desde la aplicación del 155, que han ocurrido cosas muy graves, debería ir al Senado con una propuesta de ampliación del 155 cuanto antes y dejar en evidencia al Partido Socialista, que se está yendo de rositas y se mantiene calladito, mientras Partido Popular y Ciudadanos se tiran los trastos a la cabeza. Que se retrate el Partido Socialista. Y el Partido Popular tiene una mayoría en el Senado. Si eso tiene que ser convalidado por el Congreso posteriormente, que lo sea, pero que se demuestre la voluntad de querer actuar. Hoy se ha retratado el Partido Socialista. El problema, este es el caso de TV3, pero el problema... cosa de la que yo me he ido convenciendo en los últimos meses, muy a mi pesar y para gran tristeza y decepción mía, es que la partitocracia española quiere volver cuanto antes a lo que se ha llamado la normalidad. El statu quo. La normalidad. No se han dado cuenta todavía del salto que ha efectuado el nacionalismo y sueñan todavía en volver a aquel statu quo en el que pactaban con los nacionalistas. Si ya lo han hecho. Los entonces, presupuestos. No quieren afrontar el problema, no quieren afrontar los riesgos ni tomar decisiones que suponen riesgos importantes, porque hay que tomar decisiones que suponen riesgos importantes. Es increíble para los que vivimos en Cataluña ver esta actitud. Y lo que yo estoy cada vez más convencido es que no podemos permitir que los partidos políticos españoles, que esta partitocracia corrupta e incompetente, nos vuelva a utilizar como moneda de cambio, nos vuelva a vender. Tenemos que constituir un problema, tenemos que ser un dolor de cabeza de la clase política española permanente. No nos pueden volver a dejar de lado, silenciar y a vendernos o a utilizarnos como moneda de cambio a los no nacionalistas, como ha ocurrido en el pasado. Una, Rivera yo creo que en este caso se ha equivocado. Él, evidentemente está mirando todo el rato, pendiente de las encuestas, y tiene que hacer gestos. Y eso es comprensible, pero también es recriminable en ese sentido. Porque si quiere cambiar algo es mejor dentro. Se ha hecho un gesto de salirse como protesta, pero ahí te quedas fuera. Y si quieres realmente cambiar algo o presionar o decirle al gobierno que se está equivocando, sigue en el pacto y dile, no estás haciendo bien esto, o estás haciendo mal esto, o lo estás... El PSOE, perdona que te diga, sí hoy se ha mojado un poco, bueno, no sé si por estrategia también, se ha metido con Ciudadanos, pero y hasta Rajoy le ha dicho... Tome ejemplo del PSOE, para que Rajoy le diga eso, tome ejemplo del PSOE. Pero no lo dice... Pero bueno, lo ha dicho dentro de esa teatrillo que se han montado. Y la última frase, para que suba un poco el ambiente de la mesa. No os hagáis ilusiones. ¿Lo notas bajo? Sí. No, lo noto alto, pero me gusta que suba más todavía. Más todavía, vale, bien. Que no os hagáis ilusiones. No se va a aprovechar las circunstancias para limpiar el nacionalismo de 30 años. Nada. O sea...
Al revés. En la conciencia, en la cabeza de Rajoy y de muchos políticos que están ahí, existe la idea de que políticamente tienen libertad libre los independentistas para pensar y hacer lo que quieran, siempre y cuando no se salten las leyes. Porque ni el PP ni el PSOE quieren eso es, como apuntaba Juan. Y esa es la clave, Eduardo. Mientras no se salten las leyes, les van a dejar hacer lo que quieran. Y si aquí hubiera un mínimo... Estoy hablando de Madrid. Porque hombre, TV3 es verdad que se la saltan, porque ayer escuché una entrevista de un diputado del PDeCAT y, bueno, unas cosas... Y bueno, no pasa nada. Somos perturbados, pero si es que es verdad que hay libertad de expresión. Eduardo, hay libertad de expresión, tú también puedes decir lo que quieras y ese señor puede decir lo que quiera. No se ajustaba nada a la realidad. Si no se trata de decir lo que quieras, se trata de decir, mientras no atentes a nadie. Lo que se ajuste a la verdad, lo que se ajuste al rigor, lo que se ajuste a la necesidad. Desde tu punto de vista, desde su punto de vista, lo que quieras. Eduardo, desde su punto de vista él puede decir lo que quiera, porque no tiene por qué pensar lo mismo que tú. Bueno, un segundo, porque esto es el 155, pero hay otro elemento que me parece muy interesante. Hoy conocíamos una noticia de los tribunales. Ahora enseguida veremos cuál es el auto del juez Llarena. Pero conocíamos Consejo de Ministros extraordinario a las 11 de la mañana, donde el Gobierno solicitaba al Tribunal Constitucional que suspendiera al menos cautelarmente esa ley de presidencia que iba a permitir que Puigdemont pudiera optar a la presidencia de la Generalitat. Como el Tribunal Constitucional lo ha aceptado a trámite, se suspende esa ley, con lo cual Puigdemont definitivamente no va a poder ser presidente de la Generalitat. Pero hay algo que el Gobierno no ha hecho y que no ha recurrido, y ha sido el voto delegado de Puigdemont, que está huido, y de Comín, que son los dos diputados, y me gustaría irnos a la pizarra para que vean ustedes la enjundia de esta decisión del Gobierno, de no haber querido recurrir el hecho de que Puigdemont y Comín puedan votar desde el exterior. Y aquí es cuestión de sacar la calculadora, sumas y restas, para que vean ustedes que puede ser determinante a la hora de que haya gobierno independentista separatista antes del día 22 de mayo o no. Como saben, Parlamento de Cataluña, 135 diputados, mayoría absoluta en 68. ¿De acuerdo? Las fuerzas, los partidos constitucionalistas, por llamarlo de alguna manera, con Ciudadanos a la cabeza, que votarían no a una investidura de un candidato separatista, sumados Ciudadanos, el Partido Socialista, En Comú Podem y el Partido Popular, suman, efectivamente, lo vamos a poner aquí, 65. ¿Qué es lo que ocurre? Y por eso es tan importante la decisión, ojo, del Partido Popular, del Gobierno, de no haber recurrido el hecho de que, atención, estas dos personas, importantísimo, están huidos, están fugados, no deberían poder votar, pero el PP no lo ha recurrido, el Gobierno, con lo cual van a poder votar la investidura de cualquier candidato separatista. ¿Y por qué les digo que es muy importante? Porque si sacamos la calculadora, Junts per Catalunya con 33, Esquerra Republicana con 31, ambos suman 64. Tienen uno menos que el bloque constitucionalista. Todo esto a expensas del partido antisistema de la CUP, que es muy difícil ponerle de acuerdo. Ya dijo que no votaría a Turull, que votaría no y no a Sánchez. ¿Qué es lo que ocurre? Que se rompe el equilibrio. La victoria de los constitucionalistas se rompe porque Puigdemont y Comín, su voto sería válido, con lo cual se rompen los equilibrios y pasarían a sumar, lo ven aquí, 66. Independientemente de lo que hagan los antisistema de la CUP, que como saben en muchas ocasiones van por libres, con lo cual permitiría que cualquier candidato separatista, aunque no lo aprobase la CUP, pudiese gobernar en Cataluña, es decir, que no haya nuevas elecciones antes del día 22 de mayo. Interesante, ¿por qué creéis que el Gobierno sí ha recurrido la ley de la presidencia para que Puigdemont no sea presidente? En cambio, esto que haría que fuese muy difícil un presidente separatista, ha decidido no recurrirlo. Es que yo hay una cosa que no entiendo, es que este recurso no es potestad exclusiva del Gobierno de España. Es que, no, Ciudadanos lo ha recurrido, pero Ciudadanos no tiene la potestad de que, para nos explicar al profesor, se suspenda. El artículo 162.1 de la Constitución dice... No, es al revés, el 61.2.
161. 162.1. No, 161. Bueno, el orden da igual. Da igual. Da igual. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Solamente necesitas 50 diputados. ¿Qué hacen Ciudadanos y el Partido Socialista? Que no se suman para interponer este recurso. Pero es que eso no lo puede interponer, solo lo puede interponer el Gobierno, porque lo que sí puede hacer los partidos políticos es interponer un recurso de inconstitucionalidad, pero el único recurso de inconstitucionalidad que tiene un efecto de suspensión inmediata constitucional es el del Gobierno. Efectivamente. Es el del Gobierno. Entonces, ¿por qué el Gobierno no ha recurrido esto? Porque algunas dicen que ha sido un pacto con el PNV. Digamos, oye, te apoyo los presupuestos mientras tú no recurras el hecho de que Puigdemont y Comín puedan votar para facilitar que, aunque no sea Puigdemont, haya otro candidato separatista. Más que poder votar, delegar el voto. Delegar el voto, efectivamente, que deleguen el voto y que sea efectiva pues es que la investidura. Hace falta más explicación, tú lo has explicado gráficamente en la pantalla. Es decir, estamos de nuevo en la doctrina del masaje, en darle la respiración asistida a los nacionalistas. Y esto ya ha empezado con los presupuestos, porque es verdad que Ciudadanos, ahora que pone el grito en el cielo y que es una estrategia, llega tarde. Llega tarde por dos motivos. Primero, porque el que has apuntado tú anteriormente, Ciudadanos ha querido el 155 para unas elecciones. Y segundo, Ciudadanos ha apoyado unos presupuestos que están santificados con el Partido Nacionalista Vasco, con los 5 votos manchados del Partido Nacionalista Vasco. Y lo ha hecho también por un cálculo político, porque Ciudadanos espera que en este año ya se acabe de desangrar Mariano Rajoy todavía más de lo que está actualmente. Y el Gobierno ha pactado con el Partido Nacionalista permitir lo que va a suceder en los próximos días en Cataluña, es decir, evitar las elecciones y que el 155 acabe. Lo decía Maillo hoy en el Congreso, hablando con Villegas. Decía, estamos en el momento final, nos vamos a desembarazar del 155. De nuevo volvemos al masaje, al statu quo y al fallo del diagnóstico. Porque lo que han concedido al Partido Nacionalista lo han hecho por dos motivos: por apaciguar al Partido Nacionalista Vasco y por enseñar el camino también a los separatistas catalanes. Decirle, no, si volvéis al redil vais a conseguir más cositas que saltándoos a la torera las leyes. Pues pero con esto se está cumpliendo lo que decía Juan, que no se puede permitir o no se puede volver a permitir eso lo que hemos se dicho utilice la ciudadanía, que se nos atropelle. Venga, pedía la opinión, Cristina, a ver. No, me faltan dos cosas muy importantes. Pues venga, brevemente, por favor, que estamos en recta final. No es casualidad que el señor Rajoy ahora se eche en brazos del PSOE, porque la estrategia de Rajoy ahora es ir contra Ciudadanos, ya lo dijo. Ahora se lo ha prometido a sus varones, que ante la situación de subida de Ciudadanos, que se están jugando ganar las elecciones el PP y Ciudadanos, Rajoy va a centrar el tiro ahora en Ciudadanos, en atacar a Ciudadanos, y para ello quiere echar el lazo del náufrago al Partido Socialista, y además le falla el subconsciente. Eso de la Aprovechategui es que está ahora muy en clave vasca, y le ha fallado ahí el subconsciente. Venga, a ver, Cristina. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis expuesto ahora mismo, sobre todo con lo que ha dicho Juan, que si en algo puede cambiar toda esta costumbre, ¿no? Toda esta renuncia permanente de los partidos a dar la talla en este asunto, es el escrutinio, el estar sometidos más que nunca al escrutinio de la sociedad civil. Y sobre todo gracias a que la gente ya no se informa solamente a través de los medios que siempre han sido gobernados, o sea, siempre han sido tutelados o por el gobierno de turno, ¿no? Sabemos que cada periódico tiene su sesgo ideológico, pero las redes sociales juegan un papel vital en todo esto. Habéis comentado habéis comentado hace un momento el tema de Maillo y Villegas, y yo sumaría una imagen más que a mí no me ha gustado nada estos días, la imagen de Inés Arrimadas en la feria vestida de sevillana. ¿No te ha gustado? No me ha gustado porque... Pero si es de Jerez ella. Sí, me parece fenomenal, es de Jerez, pero me parece que viralizar imágenes ahora mismo de Inés Arrimadas en la feria de Jerez cuando tendría que estar... No, en la feria de abril de Barcelona. Sí, me da igual. Las imágenes de esta chica que tendría que haberse sometido o tendría que haber intentado la investidura en su momento, que no lo hizo, me parece que son, no sé, no me ha gustado absolutamente nada. Bueno, venga, recta final. ¿Algún titular? Venga, Juan, al respecto.
yo coincido con todos los miembros de la mesa. Apuntaría una cosa más, que es qué le pasaría al Partido Popular de Cataluña en la hipótesis de unas nuevas elecciones. Es decir, que puede que alguien ¿Para arriba también, o para abajo? Ya, es claro, el suelo, ¿no? Supongo, del PP, ¿o no? Puede que alguien piense que tampoco le conviene al Gobierno o al Partido Popular que la situación se bloquee definitivamente y acabemos en nuevas elecciones, porque el Partido Popular correría el riesgo de desaparecer y sería otra piedra más en el duro camino, digamos, que tiene el PP en el futuro. Venga. Y una cosita... telegráfico, Juan, por favor, sí, que nos pide paso Fátima. Volviendo, si me permitís un momento, a la conversación anterior, cuando se reúnen los miembros del Gobierno con los padres de esos alumnos de la Guardia Civil, se reúnen en la delegación del Gobierno, en el búnker de la delegación del Gobierno, no en la Consejería de Educación. Bien, eso es sintomático también. O sea, eso revela la mentalidad que tiene el Gobierno del papel que juega en Cataluña. Sin lugar a dudas. Fátima García Manzano, venga, ¿qué está opinando nuestra audiencia de este interesante gato que estamos teniendo esta noche? Buenas noches, Gonzalo. Pues mucha indignación, sobre todo con el tema catalán. Vamos a pasar directamente a los audios. El primero de ellos señala a uno de los sindicatos. Es incomprensible que la UGT se haya posicionado a favor de los profesores que han acosado a niños. No es una cuestión laboral, es una cuestión de principios. ¿Y de quién es la culpa de todo lo que está pasando en Cataluña? Pues un espectador nos lo dice. Los responsables de lo que está pasando en Cataluña son todos los gobiernos que ha habido en la democracia, porque han permitido, sin poner ningún veto, ningún freno en el Ministerio de la Educación, al adoctrinamiento que llevamos pasando con la comunidad de Cataluña. Y otra espectadora nos pide autocrítica. Y nadie se arrepiente de nada, ni el PP de los golpistas, ni ETA de sus víctimas. Ahí acaba todo. ¿Y qué ocurre con PP y PSOE? Pues un mensaje bien clarito, oigan. PP y PSOE son lo mismo, son las mismas políticas, la misma carencia de sentimiento nacional, y lo que está pasando es que está triunfando el marxismo, que lo que hace es envenenar, adoctrinar. Esto ha sido todo por hoy, Gonzalo. Muchísimas gracias, Fátima, y a todos ustedes por las notas de voz, por los mensajes que nos han ido enviando. No hay tiempo para más. Ojo, cuidado, no se muevan, porque llega el editorial de Julia Ariza. Vuelve, regresa, más fresco que nunca y sobre todo más certero. Van a ver, porque es un interesante asunto que les va a gustar, el tema que han tratado hoy, más allá de la actualidad. Juan Arza, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Un placer. Eduardo García Serrano, más ver. Un placer, querido Gonzalo. José Luis Roig, buenas noches. Cristina Seguí, muy buenas. Buen viaje a Roma, por cierto. Que vaya todo bien. Tráenos algo. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches. Y a Upaletti, claro que sí. A Upaletti siempre. Les dejamos con el editorial de Julia Ariza, pero antes del editorial, Beatriz Fajardo, último consejo para ahorrar en energía, en gas, en luz, en electricidad. Cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. ¿Su compañía de luz y gas no le entiende? ¿Parece que hablan en otro idioma? No se preocupe, por fin hay una compañía que le entiende. Aldro le da la atención y el servicio personalizado que espera de una empresa española de energía y se encarga de todas las gestiones de forma sencilla, rápida y sin molestias. Cambiar es fácil y gratis en Aldro Energía, con una simple llamada de teléfono al número 91 193 1600. Además, gracias al acuerdo de colaboración entre Aldro Energía y esta casa, el Grupo Intereconomía, podrá disfrutar de un 20% de descuento en sus tarifas de luz y de gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600 y si tiene negocio también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más, llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía.